y sol, grita el viento desde el norte, late el monte, ruge el Ebro, suena el eco en cada corte. Empieza el juego, desde la cueva al pabellón, la pasión no entiende el frío, cada pase lleva historia, cada grito es desafío. De Zaragoza al Pirineo, el balón cruza distancias, en la grada vibra el alma y la rasmia rompe estancias. Desde el Pirineo suena, baja el río hacia el honor, en la cueva vive el juego, late fuerte el corazón. El rugido se propaga, la pasión recorre el aire, en la grada su memoria, el legado de Avós. Somos ritmos. Muy buenas noches, bienvenidas una noche más a este podcast desde 675 que va a cubrir el baloncesto aragonés de esta última semana y hacer las previsiones en nuestra bola de cristal para la próxima semana, que viene cargada de partidos, salvo algunos partidos de segunda federación, cargada de partidos muy chulos y algunos derbis aragoneses. Empezando por Casademón Zaragoza masculino, ya sabéis, en ACB perdió contra Murcia. Un buen primer cuarto, un horroroso segundo cuarto, un tercer cuarto en el que encajamos 32 puntos y un último cuarto, bueno, que amortiguó una derrota hasta dejarla en 90-84 y otra derrota más con algunas cosas feas de las que luego hablaremos. 14º clasificado, empatado victorias con el 15 y a una, es verdad, del 10º. En el que se encuentra Básquet Girona, precisamente rival con el que vamos a jugar este sábado día 24. En Eurocup, buena victoria frente a Sassari, equipo de la ciudad natal de Marcos Pisu, ya sabéis, y 75-94, partido de trámite, muy superior Casademón a Sassari en todo el partido, que nos deja terceros con una victoria y 2 derrotas. Próximo rival mañana en Grecia contra Peristeri, segundo clasificado de nuestro grupo. Respecto a Casademón Zaragoza femenino, siguen contando los partidos por victorias en Liga, partidazo espectacular contra Perfumerías Avenida Salamanca, con victoria de las rojillas 63-76 y con una Bancole que aprovecha los minutos como nadie en este equipo. En Euroliga, victoria vital frente a DVTK en Hungría 60-79, empañada por la sorpresiva victoria de Landes contra Fenerbahce y la de Valencia a Venecia, que ahora mismo nos deja fuera de la Final Six. Próximo rival, precisamente mañana, contra Valencia, ante un Príncipe Felipe que apunta pues a una extraordinaria entrada. Y el domingo, otro rival de entidad, Jairis, ya en Liga Femenina. Difícil el calendario que tienen las de Cantero en este mes de enero, pero bueno, habrá que ir superando los obstáculos si queremos ir ganando títulos o por lo menos afianzándonos en las zonas altas. En segunda federación, el CBZ protagonizó el partido de la jornada porque, bueno, ganó en la prórroga ante Molina Basket y digo partido de la jornada porque el encuentro se disputó sorprendentemente en 2 pabellones diferentes. Los 4 primeros cuartos se jugaron en el pabellón de Serrerías, en Molina Segura, y cuando acabaron los 40 primeros minutos, con empate 84, se decidió cambiar de pabellón y continuar el partido, continuar la prórroga en el pabellón que está cerca, unos minutos, pero en un colegio y con canastas colgantes debido a las goteras que hacían imposible en el primero de los pabellones continuar. Ya os podéis imaginar los últimos minutos de partido, cómo estaba la pista y lo peligroso que pudo haber sido para cualquiera de los 2 equipos. Finalmente CBZ se trajo la victoria a Zaragoza 88-99, 7ª victoria, que le acerca ahora ya mucho a ese primer objetivo, por lo menos objetivo mínimo de la permanencia. Y me quiero poner un poco serio en este tema con respecto al tema de los pabellones y de las infraestructuras, porque sin que nadie se ofenda, pero como abonado al CBZ y como por encima de todo aficionado al baloncesto, creo que debemos decir bien alto que todo esto se aleja mucho de lo que la segunda federación podría ser una competición mínimamente seria.
Las instalaciones deben de cumplir unos requisitos mínimos para, aunque sea, la mínima seguridad de los jugadores. Los jugadores no pueden estar jugando en una pista con chorros literalmente de agua sobre la pista que hacen imposible jugar a baloncesto como si esto fuera una competición escolar. No es de recibo que la tercera categoría del baloncesto español esté jugando una prórroga de un partido de liga en un colegio con canastas colgantes. No es de recibo. No es de recibo ni por la propia seguridad de los jugadores ni por la propia evolución de la competición. Cuidemos nuestro producto si queremos que esta competición sea una competición mínimamente seria, aunque sea siquiera por respeto a los clubes y por respeto, sobre todo, a los jugadores, que se lo dejan todo en la pista, a veces sin cobrar incluso ni una nómina digna. Dicho esto, pasamos al Peñas Huesca, que alarga la mala racha. Con respecto al Peñas, como os decía, cae ante San Antoni 86-60 en un partido bochornoso, y sirvan como ejemplo pues los parciales 28-14 del segundo cuarto o un 29-18 en el tercer cuarto, con un mínimo despertar en el último cuarto que evidentemente ni siquiera llegó a maquillar el marcador. Club, además, el del Peñas, en el que hemos conocido este pasado día 15 de enero que Fernando Lascor, presidente del Peñas Huesca, dimitía como presidente por motivos personales. Aclaraba cuáles eran los motivos, luego hablaremos un poquito también de todo esto, pero bueno, son cosas que al final siguen sumando a un Peñas que parecía que levantaba cabeza y cuando la quiere levantar vuelve otra vez a coger una mala dinámica. El segundo partido consecutivo que engancha una derrota, además está 86-60, que escuece especialmente. No habrá partidos este fin de semana en Segunda Federación por las ventanas de la Copa España, así que tiempo de descanso para los nuestros. CBZ, que alarga un poquito la gloria, y Peñas, que tiene una semanita para descansar, para preparar cosas y para pensar en lo que viene, ¿no? Tercera Federación, Alfindén vuelve a caer, esta vez ante Igualada 73-87, alejándose de las opciones de permanencia. Con 2 victorias y 12 derrotas, evidentemente cierra la tabla. Y Barbastro, suerte distinta, ganando a Roser 66-78, situándose 10º clasificado, con un partido de colchón sobre los de abajo, así que de momento zona tranquila para Barbastro. En el grupo B, La Muela ganaba en casa contra Sese 90-86, 12º clasificado, y Cuarte, por su lado, cayó 83-63 contra Esparraguera, pero se mantiene en la zona tranquila. Así que estos son los resultados. Avanzaremos ahora sobre y un choque muy chulo que tendremos, Barbastro Alfindén, en esta semana que viene. Pero bueno, hablaremos de todo esto. De momento vamos a darle la bienvenida a Willy y a Ramón. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Menudo speech, más de la cuenta, pero es que quería decir estas cosas del CBZ. Pues sí. Lo siento, pero es que me parece que hay que cuidar un poco más a nuestros jugadores. Lo siento mucho. Es que sí. Si nosotros estamos invirtiendo, digo nosotros, como abonado al CBZ, estamos invirtiendo una cantidad importante de dinero en tener este pabellón, en alquilar un pabellón digno para que los jugadores puedan jugar, entrenar y los aficionados ver el partido en unas condiciones dignas. Mínimamente tendríamos que exigir lo mismo a otros clubes. Sí, totalmente. Boteras que hacen imposible jugar un partido de baloncesto, y que haya que irse, terminar un partido de baloncesto en una competición como es la Ale Plata en un pabellón y te vayas a otro andando a unos minutos al lado, que no lo puedes retransmitir porque no te puedes llevar ni siquiera los medios técnicos, en un pabellón escolar con canastas de techo, pues es que no, lo siento, pero no es de recibo. Pero bueno, dicho todo esto, vaya tela como se han encendido las redes, con este tema de Soriano y Justa, Avenida enfadado. Vaya tela, Vaya. Sí. Los del respeto en el baloncesto femenino, han sacado el arco y las flechas en Twitter. Sí. Bueno. Les has cocido, la derrota esta. Pues chico, es quizás la temporada en la que era, yo creo que más obvio que si alguno de los dos equipos iba a llevar el partido, Casademón lo tenía más de cara, pero bueno.
Sí, y sobre todo planteando un partido físico como lo plantearon ellas, pues es que si planteas un partido físico, pues lo siento mucho, pero no tienen nada que hacer. Y siempre tenemos un arma secreta, que es Bancolé. Desde luego, desde luego. Hoy le hacían, no sé si salía hoy o ayer el reportaje que le hicieron de lo que está aprovechando los minutos. Pues bueno, es poco a poco se confirma, ¿no? que la plantilla que se estaba haciendo pues era una plantilla competitiva y que estaba para luchar, por lo menos para luchar en todas las competiciones que está jugando. Ojalá nos dé la gasolina y nos dé el físico para esa Copa de la Reina también y para lo que queda de Euroliga, que queda mucho todavía. Pero sí. Bueno, yo creo que tenemos que estar contentos. Y por otro lado, que yo creo que por el chat, alguno que está por el chat o algunos van a calentarse un poco con el tema, pero yo creo que no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Y entrar en unas luchas en las que no va a haber ganador, que es meterse, es que incluso la prensa de Salamanca ha empezado a sacar artículos y noticias y declaraciones y movidas varias. No hace falta entrar. Nosotros, las chicas fueron a Salamanca, ganaron, se volvieron con la victoria, seguimos líderes invictas, líderes en solitario y a seguir. Y ya está, no hace falta más. No, hombre, que si hablamos de dramas, joder, ya tenemos dramas aquí en casa, no vamos a hablar de los de fuera. Si quieres hablamos de Soriano. No, y que bueno, al final has ganado dignamente, has jugado un partido serio, intenso, fuerte. Sí. Pero bueno, es que esto es así, ¿eh? No todo lo tienen por qué ganar siempre los mismos equipos. Ya es hora de que ese triunvirato que había hasta hace unos años atrás, ¿no? De Liga Femenina, de los 3 equipos de siempre, pues ahora tienen unos cuantos más en acción, ¿no? ¿Que Casademón está ahora arriba? Bueno, pues pelea en el campo. ¿O qué pasa? ¿Que tienes menos capacidad económica para competir? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Quiero decir, no por eso vamos a llorar todos, ¿no? De lo que se trata es de que haya deporte, de que sea competitivo y yo creo que Casademón hizo un partido más que digno. O sea y del tema Justa Soriano, antes de que entren los demás, bueno, yo creo que el otro día os pasé una carta que no voy a leer hoy porque voy a esperar a calentarme un poco más, el amigo dominicano, pero a ver, por mucho que Justa ponga en Twitter que son muy colegas, Justa debe estar hasta los huevos también, y con perdón, de la actitud de Soriano, y pues cuando las cosas no salen, pues todo eso sale a florecer. Y por muy amigos que sean, aquí estás para currar, y si no curras, pues no hace falta que estés. ¿Que no lo quieren de vuelta en su casa, en Valencia? Pues, oye, es que resta. O sea, ya no es que no aporte, es que resta. Con lo cual, pues bueno, mucho ha tardado en saltar a alguien, y la historia es que haya sido en público y que haya sido Justa, y que ahora Justa, en una de las temporadas buenas que está teniendo y destacadas en Casademón, tenga que enfrentarse a él o gritarle en mitad de un partido. Pero es que, macho, es que las cosas... Date cuenta, o sea... Oye, espera, ¿os parece si damos la bienvenida al resto y empezamos hablando ya de los chicos? Supongo que hablaremos. Venga, pues ahora, bienvenidos todos de golpe al Dara. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex, Pablo, Mara? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Estábamos hablando, creo que nos estabais escuchando desde la sala, del buen amigo Soriano y el rollo que ha tenido con Justa, y por echarle un capote a Ramón, que se estaba calentando, como todos, es que Soriano lleva un menos 63, ¿no? ¿Eran? De valoración desde que está en casa de Monzar. Sí, su más menos es de menos 63. El más menos en Valencia en 8 partidos fue de más 64. Pues ya está. O sea, es un tío que cuando sale a la pista resta. Por lo tanto, vale más jugar con 4 que con 4 más Soriano. Es que hay que tener en cuenta, dada la situación que tienes el equipo, precisamente con compañeros suyos en esa posición, tienes bajas importantes, en una posición que quizás pueda ser incluso la más débil. Un jugador como él, que debería ser tu referencia, ¿no? Quien aportase tus 25, 30 minutos para contrarrestar esas faltas de personal y de carencias, acaba jugando 9 minutos y medio. Es que Traoré jugó 13 minutos. Si el entrenador, que es quien mejor conoce cómo está cada uno de los jugadores, el día a día, etcétera, le da esa relevancia, es que algo hay.
Eso es una realidad. Más allá de lo que podamos ver todos, ¿no? Que todos vemos pues, ciertas cosas. Es verdad que luego sus números no es que sean excesivamente malos en anotación, más o menos lo acaba de decir Ramón, es demoledor. Pero si das entrada a un jugador de 19 años en el puesto de pívot, nada más y nada menos, que ya es difícil ver un jugador en ACB con 19 años siendo pívot, es que algo está pasando. No, pero es que además Traoré no resta. No, en la estadística del partido, como decía Willy, 9 minutos Soriano, más menos, menos 13. Traoré, 13 minutos, más menos, más 11. Pues que ya está, o sea, no hay nada más que decir. Para mí, Soriano debería de estar ya desconvocado en los próximos partidos. Pero luego es que hay también más cosas más allá de las estadísticas que, bueno, también tiene su interpretación, ¿no? A lo mejor los más o menos dependen de otros factores también, pero que no es por salvar yo la cara de nadie, pero sinceramente hay cosas que se ven ya en el campo, la actitud, el piso, que es que falta por todos los lados. Un chaval de 19 no se come el mundo. Y parece como que lo tenga ya todo resuelto, ¿no? En su vida. Bueno, pues entonces dedícate a otra cosa, no te dediques al baloncesto. Es que ahora mismo, o sea, no es que no tenga nivel para Casa de Monzaragoza, es que no tiene nivel ACB. Ya ACB. O sea, ahora mismo podría estar cómodo jugando en la Leporo en algún partido, en algún equipo de mitad tabla. Bueno, también corren, ¿eh? También corren. Es que... A mí es que me da la sensación de que no es que no esté, es que no le da la gana de estar. Porque luego le ves jugando con la selección. El año pasado en un equipo con mucha más competencia. O sea, el año pasado en playoff con Valencia jugaba, que ya sabemos todos que Valencia es un equipo pues que llegó a la final. Y resulta que este año, que aquí tiene que tener mucho más protagonismo desde el principio y todavía más por todas las lesiones, cada día va a peor. O sea, no es que no se haya adaptado, es que sino como que va involucionando. Tiene un par de minutos buenos, yo creo que le apoyamos a muerte cada vez que tiene un rato bueno en el pabellón, en el último partido en casa, y luego ya vuelve a desaparecer y yo no sé si es falta de concentración, de actitud o que es otro. Es otro, desde el año pasado a este es otro. Yo insisto... Yo creo que con calentar en la bici tiene bastante... Y sale cansado y los kilómetros que se hacen. Gritar desde la bici, ¡venga, venga! No digo let's go, que ya lo dice otro, pero es que no hace otra cosa, se le van las energías en la bici. No sé. Es que hay alguna energía. O le aprieta el pantalón. Ponías en el chat, Carlos, que es Mencía 2.0, o es que Mencía no había demostrado nada. Ya. Pero es que Soriano, cuando se va a su selección, sí, lo demuestra. Es que con 20 de valoración. También es verdad que no es lo mismo jugar contra cualquier equipo de ACB que contra la gran mayoría de los que hay en... Sí, no, pero el año pasado con Valencia hizo unos playoffs muy decentes, ¿eh? O sea, sí. De hecho, Valencia le renueva y lo cede precisamente por esos playoffs para decir, ostras, que se curta porque aquí nos vamos a Euroliga, no va a jugar mucho porque necesitamos algo más, que se curta y luego vuelve si sale bien. Yo creo que Valencia al final lo que se quedó fue con los derechos de Soriano, pero bueno, los de Mencía también, si los quiere, también se los podía quedar, de Soriano, y lo cede y tal a Casamón, pero yo creo que no tiene derecho de es muy curioso porque, si no me equivoco, creo que lo renuevan por un año. Pero lo ceden. Sí, lo renuevan por un año y lo ceden al Casamón. Y estará libre. Si suena la liebre, pues mira, lo tengo ahí, es mío y tengo los derechos del jugador por si acaso, y si no, pues lo tengo un año que no me cuesta ningún duro y se lo doy a... Era la trampa que tenía el Valencia. Era la trampa. Bueno, el pues caso es que eso Valencia lo hace mucho. Que Valencia lo hacen con muchos jugadores. Siempre los ceden y si ven que sí, pues los traen. Y si no. En el femenino también lo han hecho muchas veces. Es que en este caso, si le hubiera salido muy bien el jugador, que está muy lejos de esa situación, tampoco tenía sus derechos. Creo que le habían renovado un año. Con lo cual, es una situación no seguro que ya tenía algún derecho preferente. Habrá. Bueno, seguro, vamos, no le renuevas un año sin quedártelo para cederlo, porque si explota en ese año siguiente pierdes los derechos, ya no tiene ningún sentido. O sea, le habrás renovado un año obligatoriamente, pero tendrás derecho preferente en ACB o lo que o algún más uno que le hayan contado que no tiene por qué. Una cosa esa seguro. Que a Valencia no le vamos a enseñar nosotros a hacer negocio con el baloncesto. No, nada más le cuenta la realidad, pero bueno, eso fue lo que yo creo que leí. Bueno, vamos a hablar del partido. Empezamos hablando iba a decir del partido malo. No sé si el partido malo es el de Sassari o el de
Fue el de Murcia. Bueno, vamos a empezar con el de Murcia. Empezamos con el de Murcia porque empezamos bien. Empezó el partido interesante. Buen primer cuarto, pero llegó el segundo cuarto y horroroso. El tercer cuarto nos metieron 32 puntos y en el último cuarto, buen cuarto. Se nos quedó... El último cuarto tenía que haber más. Pues igual sí, porque al final creo que llegamos a ir perdiendo de 22, ¿no? Sí. Y al final de 6. Una barbaridad. De 6. Una pena porque despertaron tarde. Un último cuarto, bueno, me gustó. Belhains, 24 puntos, pero lesión en la mano, con un 24 de valoración también. Y lo que hablamos, pues una mano que a ver qué pasa ahí, ¿no? Con esa mano. Porque ya es la tercera vez que... Es que yo no entiendo por qué él sigue jugando. O sea, se está poniendo cada vez peor de la mano porque ya lleva 3 partidos que le pasa siempre lo mismo y al final yo creo que va a ir a algo peor incluso de lo que es. Yo creo que se la están jugando bastante. No sé. Tiene tela que con 2 lesiones previas y la lesión del otro día aún así fuese el mejor con mucha diferencia. Eso sí. Habla bien de él, sí, pero también habla un poco regular de los compañeros. El manco les ha comido tostada, vamos. Sandy Justa, que es el siguiente jugador más valorado, con 16 de valoración, 14 puntos en media hora de partido, con una canasta en tiro, una de 3 en tiros de 2 y con 3 de 8. Bueno, al final 14 puntos, bueno, aseadito. Es un poco lo de Belhains, lo que nos comentaba aquí Fuente del Cierto, que es que, claro, sigue jugando porque no hay nadie que pueda suplirle. Sí, está Spissu, que tampoco está teniendo su mejor temporada. Que también está medio lesionado, que ha jugado también medio lesionado. ¿Y a quién tienes para dirigir el juego? ¿Qué haces? ¿Subes un sub-22 para dirigir al equipo? A Soriano. Que juegue el míster y Soriano en el banquillo dirigiendo. No sé, es que claro, no tienes jugadores y la situación no está como para confiar en los jóvenes porque Jesús tiene el aliento en la nuca y ¿qué haces? No se prevé que vaya a traer a nadie tampoco, por igual. La posición de base no es una posición que se la puedas dejar a un U22 en algún partido. No. O sea, otras... Y tampoco traer a nadie de nuevas. Pero no sé, yo creo que puedes meter a Joaquín al base, que te lo hace. Pues es que Joaquín es capaz de lo mejor y lo peor, ¿eh? Ya, Joaquín se le va la cabeza mucho como para ser base, yo creo. Ya, pero yo qué sé, para un partido fuera de casa... No sé. Para el Valencia, por ejemplo, podía haber puesto que le íbamos a perder. Sí, pues claro. Te pones ahí sí que lo pienso. Y metes a Lukic, que yo creo que Lukic te puede hacer buenos minutos, o Carlos, cualquiera. Es que, Carlos, yo. No sé. No. Sí, eso iba a decir. Carlos y Willy de bases están ahí mismo al lado del banquillo. Por altura. Tú eres Carlos Lalías, no. La lías. Pero es que es complicado, porque con la gente joven les tienes que dar entrada cuando el equipo está en buena racha, ¿no? O sea, ya, que es complicado. Esa responsabilidad de ACB. No hay buenas rachas, no. Suena muy bien, pero es que no estamos teniendo esos momentos en los partidos. Y luego para mí hay una cosa que en el partido de Murcia el resultado es muy engañoso. Es decir, Murcia fue increíblemente superior, excepto quizás el primer tiempo, ¿no? Donde ellos estaban un poquito empanados y aún así, bueno, tampoco es que fuera una gran diferencia, pero cuando se pusieron las pilas quedó claramente demostrado que tienen jugadores muy superiores a nosotros, especialmente, como les pasa al resto de los equipos, en los puestos interiores, ¿no? Tienes que acabar jugando con un Robinson que es un 2-0-3 y que tiene que pelear contra jugadores que en ataque puede hacer cosas, porque es un tío muy impetuoso, es capaz de hacer, tiene buenos movimientos, mira muy bien el aro, tiene buen tiro de media distancia, bastante bueno además, pero en defensa se nos comen por todos los lados. Claro. Si tu sustituto es Kumatje, pues Kumatje, aparte de que sale una lesión, con lo cual todavía se agravan más los problemas con él, es que Kumatje es un perfil de jugador que el equipo se tiene que adaptar muy a él. O sea, tienes que jugar en estático. ¿Qué pasa cuando juegas en estático? Spissu no es capaz este año de dar lo que nos tiene que dar para generar oportunidades de anotación o de tiros liberados.
Belhens, cuando está en cancha, se nota mucho, pero claro, es él, es que se lo tiene que hacer todo él prácticamente. Entonces, si está con Mathieu, tienes que ir a juego estático. Si está Robinson, tienes un problema en defensa horroroso. Es que no es nada fácil y es que no tienes mucho más. Es que, Y cada vez la plantilla más corta, con más minutos, con más partidos y con más necesidad de ganar. Que tienes ahí el agobio de decir hay que ganar contra Girona, hay que ganar tal y... Es que tu problema mucha quizás no presión. esté tanto en la anotación, que siempre tienes 2, 3 jugadores que, bueno, tienen su día bueno, ¿no? Pues, Belhens, Justa lo están teniendo casi todos los partidos, ¿no? Y siempre suele haber algún partido que algún compañero más ayuda. Pero es que en defensa somos un cuadro. Es que la facilidad que tenemos para que nos anoten canastas fáciles de robos, de jugadores liberados, de espacios abiertos hacia canasta, es que eso es demoledor, porque claro, los porcentajes del equipo contrario pues, son elevados. Vamos, que Bueno, estamos en cuadro. próximo rival, Girona, rival directo. Willy, cuéntanos algo de Girona. Hoy que no está Víctor, te toca a ti el scouting. Girona, bueno, pues Girona, la verdad es que no está haciendo mala temporada. Es un equipo de los que ya sabemos que lo vamos a tener muy cercano a nosotros. Actualmente va con 7 victorias, una más que nosotros, y que viene de ganar si no me equivoco, a Juventud. Me parece que además le ganó fuera. En Badalona, además. Sí. Venía de perder dos partidos en casa seguidos, ¿no? Bueno, con un entrenador como Moncho Fernández, que Moncho te la puede liar bastante bien además. Es un equipo con buen rebote, buen tiro de 3, tiene algún problema en defensa, ¿vale? En algún porcentaje, por eso también está un poco en la zona donde estamos nosotros, ¿no? Pero bueno, en definitiva tiene un ritmo ofensivo interesante, suele jugar bastante en balones interiores, tiene 2 pivots muy buenos como Martínez Jeven y Juan Fernández, el lituano con un 2.08 potente, contrastado de ACB, yo creo que es un muy buen pivot de ACB, y Juan Fernández, que creo que es, aunque es cupo, es argentino, un 2.10, también que son 2 pivots que no sé a quién les vamos a poner nosotros, la verdad. Y quizás un jugador más determinante es Otis Livingston, el base, que además de tener capacidad anotadora, pues es un buen generador de juego. Vamos a ver si Moncho Fernández esta vez pues no es capaz de sacarnos los colores, pero eso es relativamente fácil, quiero decir. Nuestros talones, el talón de Aquiles, todo el mundo sabe dónde lo tenemos y ya veremos a ver en qué estado llegan nuestros jugadores, ¿no? Es lo que veo. Quizás la debilidad es que ellos también son débiles en defensa y bueno, vamos a ver si por ahí somos capaces de tener esos 3, 4 jugadores de nuestro equipo capaces de pasar al doble dígito en anotación. Y con eso salvamos el partido. Bueno, y con todo, aún así hemos visto algunos minutos, algunos cuartos de Casademón a lo largo de esta temporada muy buenos. O sea, sí que es verdad que hemos sido capaces de hacer algunos partidos, incluso muy buenos partidos. Lo que pasa es que cojeamos mucho y las posiciones se nos están agotando y los jugadores están agotando y además ya lo que nos faltaba, que en pista aún encima el capitán se te va a acabar encabronando con un jugador que se está rascando las pelotas en los entrenamientos y en los partidos. Pues al final, ¿Cómo sabes lo de los entrenamientos? Bueno, pues entiendo que tiene que ser también una cosa de los entrenamientos, ¿no? Se juega como se entrena, siempre se ha dicho. Así que al final no creo que Soriano haga unos entrenamientos maravillosos y que luego mira por donde siempre tenga malos partidos. No, eso no sucede así. Eso digo, o sea, que el tío va de paseo y ya está. No sé, lo que dices de que... No tengo información concreta sobre Soriano en los entrenamientos, pero vamos, pero lo sospecho. Lo que dices de que hemos visto... Sí. No, que digo que es una pena que el vaso esté tan lleno que tenga que explotar el capitán
en un tiempo muerto delante de todo el mundo con un vídeo que ha salido por todas partes. Bueno, Esa Mara, es la pero es pena. que hay que tener en cuenta que Justa, que está haciendo quizás su mejor temporada, por lo menos en Casa de Mon, joder, es que un jugador de selección española que lo ha No, hecho no, muy si no bien, lo digo además por dentro de la Santi, selección, jugador Escucha, top no de lo digo por ACB, Santi. claro, verte rodeado de gente que no te sigue, pero no porque no puedan, porque mira, si uno da todo lo que puede y no da más, Claro. yo que sé, el caso de Dubi, pues a Dubi, si te ha jugado un partido hasta con la mano rota, ¿qué le vas a pedir? ¿Que podría estar mejor? Pues sí, pero no le puedes pedir milagros, pero hombre, tú es innegociable, Por eso digo, el correr es pero yo no innegociable, me o sea, es que refiero eso a no puede... Santi. Yo no me refiero a Santi. ¿Hasta qué límite tiene que estar el capitán de no poder aguantar y tener que explotar? Digo que eso es una pena. O sea, no es una pena que explote, es una pena que le haya llenado el vaso hasta tal límite. Porque todos Decía tenemos, Sarika ahora que, por cierto, perdona Mara, aprovecho para saludar al chat, que no le habíamos dicho nada ahora, así que gracias a todos por estar comentando. Decía Sara ahora que al año que viene va a ser difícil retenerlo, hablando de Justa, que está para irse y no tener que aguantar estos circos. Y es verdad. Y Pero encima con es cómo que yo están le los doy la cupos, es razón. imposible. Todos tenemos un límite. ¿Vale? Todos tenemos un límite en nuestro carácter y en nuestro trabajo. Y cuando alguien te está tocando, voy a decirlo un poco así, las pelotas constantemente, que tú te estás esforzando, que es lo que estamos hablando, que Santi está demostrando un montón, está tirando del equipo con Belhains, con otros, tirando, todos se están esforzando, unos más, otros menos. Pero cuando hay una persona que está haciendo el huevo, por no decir otra cosa, y encima te viene, pues, y te haya tocado saltar delante de toda la gente que te está viendo y te están grabando. Eso es lo que ha sido una pena, que le haya llegado a provocar hasta tal punto. Yo lo siento por Santi, porque lo siento Pero mucho, bueno, porque no es una a ver, imagen. que Soriano tampoco es el único problema que tenemos. Sí, claro, eso iba a decir yo. Eso iba a decir yo. Pues si fuera el único Es el problema, más visible probablemente. ojalá fuera el único problema que tuviéramos. Ojalá. O sea, De hecho, nuestro principal problema es que no metemos un triple, que es que somos el peor equipo en porcentaje de triples, en volumen de triples y en todo, en una liga que cada vez se juega más al triple. O sea, es que... Claro, y fíjate, un poco al hilo de lo que comentas, Pablo, tener pivos como Kumatje, claro, a ver, cuando alguien tira de 3, el rebote no le va a parar a un tío de 2.24 debajo del aro, eso está claro, le va a ir al que está, pues vete a saber dónde, ¿no? Entonces cada vez tienen menos protagonismo estos pivos de tan altos, con menos movilidad, ¿no? Es que, claro, ahora mismo es que se nos abren las costuras por todos los lados en el juego interior. Pues. No solo, por eso digo que no solo es Soriano, ¿no? Que hay más problemas, claro, pues tienes un Dubi que aunque no estaba en su mejor momento, está muy lejos, pues el tipo ya no está. Es que, claro. Ay, que trajiste a un experto triplista que las metía desde el sofá de su casa en la basura, porque luego se ha ido a Turquía y está metiendo las mismas que meto yo en la canasta de mis hijos. Claro, es que, bueno, pues a eso voy, que quizás hay problemas por las lesiones actuales, ¿no? Y eso no lo puedes prever, evidentemente, pero es que la configuración de la plantilla... Es que está ahí, la configuración de plantilla, la comisión y tal, yo lo siento mucho, pero no la entiendo. Se lesiona Kabak en la pretemporada, no ha venido nadie, luego se lesiona Dubi, viene Kumatje, se lesiona... Se va Stevenson, se nota que necesitas un alero porque Justa está muy bien al 2, no trae nadie un alero... Que obviamente no hay que pillar lo primero que haya, pero con una plaza extra anda que no hay jugadores, que es que el pasaporte hace mucho, pero es que tienes una plaza de americano libre y no traes a nadie. A mí me sorprende, la verdad, que no haya nadie libre. Un tirador americano para jugar de 3 encuentras. En cualquier lado. Sin el problema del pasaporte, ya te digo yo. Pero también los has tenido en temporadas pasadas. Quizás no es el mejor momento de su carrera. Fíjate, ya no te digo más, aunque sea un McFadden de la vida. Claro, que desatasque un momento el partido. Que de estos que lo sacas y está inspirado y te arrea 4 triples seguidos desde su casa. Uno que sepas que puede darte peligro desde el triple, que sea su principal arma. No está, que luego el día que no está... Pues lo fácil que es defendernos, porque si tú no tienes amenaza exterior y tus pibos no tienen puntos en las manos, o sea, bueno, y aún así, bueno, les metemos 84 puntos, pero maquillado, insisto, porque ese resultado, yo vi el partido y claro, sí, al final, bueno, pues maquillamos un poquito el resultado, si no hubiese sido de escándalo, pues como el día de Valencia.
Si es que no nos llega la gasolina, si es que... Además, También a lo mejor, Bueno, ya que a lo parecía mejor que al principio tampoco de sea. temporada parecía que ya tenían, que estaban en mejor forma y que aguantaban más, que, ¿sabes? También había más rotación que ahora, ¿no? Pero Es que yo creo que tampoco... No... A ver, se está jugando mal, sí, evidentemente. Pero partidos como el de Granca o la primera parte de Valencia y tal, no me parecen para nada que estén jugando mal, pero es que claro. Eso es lo que decía antes, no que, llegas. Pero es que que si tan hemos se os visto acaba la jugar gasolina. incluso partidos que han sido buenos, o sea, que se ha Pero jugado bien. Sí, Lo que no entiendo es que de repente haya esos despistes y esos Sí. bajones, Pues- incluso en la propia intensidad del partido. O sea, que de repente de un cuarto a otro bajas la intensidad hasta el suelo. Porque y no ya pueden. Porque es que Es está que- una rotación súper corta y es que no les llega. cuando estés cansado lo más fácil es meterle balones al pico o tirarte triples. No nos entran los triples y no tenemos interiores a los que meter balones ahora mismo. Entonces, Es que con una tal plantilla cual. tan corta nos agotamos y ¿qué hacemos? Pues nos viene el bajón de un 20-0 y luego ya remontamos, claro. Luego Y ahora ya, vete tú el miércoles, o sea, mañana a jugar a claro, y Grecia. ahora Es que- Eurocup va a jugar Ahora a vete un a pabellón. Grecia, juega contra estos y luego vuélvete para jugarte aquí una cuarta parte de la liga. Y tal. Es que, y mañana seguro que juega Trey 30 minutos. Es que. Con Claro, las es manos que Me tiene ha que vendadas. dado jugar otro porque golpe en la muñeca y seguiré arrastrando el dolor. es que, claro, Es que pues tiene a mí es lo jugar que no me porque- parece necesario, sinceramente. O sea, a lo mejor un tío que a lo mejor no tenga tanta amenaza exterior como deseáramos, pero que le pueda restar minutos a los otros para que puedan descansar más, que Claro, es que partidos tanto, como para partidos como el de mañana, que vamos a tener noticias para Claro. jugar 25 minutos. tanto dicen, no, Ahora no vamos premio a de 10. fichar. que También sea os digo una cosa. innecesario. Trey Haynes no, es un tipo de jugador que a mí personalmente tampoco es que me entusiasme, pero no por nada, sino porque es un jugador, es bueno, indiscutiblemente, pero es un jugador que genera mucho juego para sí mismo. Ya. Y al final, es un poco en chupón. equipos como la de Zaragoza, en equipos de media tabla para abajo, no puedes depender todo de un jugador que te haga 25 puntos por partido. Que, oye, que si lo tiene, pues mira, ya está, ¿no? Pero que al final tienes que jugar, o sea, tienes que jugar a otra cosa. Ya, pero bueno, si no contamos ya con Belhains. No, claro, si no contamos con Belgen ya, apaga y vámonos, claro. A ver, es que Pisu en su momento No, actual. este El año problema está que muy tiene mal. es que te agota la posesión, no generamos y a falta de 7-8 segundos, toma, te la paso y ahora búscate la vida, hombre. Sí, A sí. ver, en el Pero juego que al final el equipo, matan. cuando está Trey, el equipo sabe que tiene a juega Trey. otra cosa. Ya Claro. está. Entonces, es verdad que, bueno, lo que pasa es que a veces he hecho en falta, pues eso, ¿no? Ese movimiento de balón, ese juego con los interiores, sino el arranque desde atrás, pum, el solo, pum, 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 que aún encima luego, que decimos, trae muy bien, pero se come todos los partidos entre 3 y 5 chapas, porque encima es el más pequeño, pum, 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 que va por ahí como si fuera una lagartija, pum, chapazo que se come. Yo mismo de esta opinión, si el equipo no es capaz de jugar con más velocidad, y esto nace todo desde la defensa, si tú no defiendes bien es imposible que seas capaz de generar situaciones en ventaja en ataque. Pues es que se te cae todo. Y este equipo, pues con las carencias que tiene, si defendiese con intensidad, que es cuando funciona bien, pues tendrías otras posibilidades. Como Y cualquier balances, que no corre, sacas corre. balances, no aprovechas ventajas. Si tú vas estático al final, pues porque estás defendiendo poco, lo justo, pues bueno, pues vale, bien. Pues así nos va. 38 minutos y medio hablando del masculino. Creo que es momento de hablar de las chicas, que tenemos un partidazo. Pero, Ramón, si te parece, antes de hablar de las chicas, metemos el vídeo de Luis que nos comenta el partido de los chicos. ¿Sí? Venga, dale. En el Palacio de los Deportes de Murcia, el Casamón Zaragoza plantó batalla en uno de los escenarios más exigentes de la Liga Andesa, pero acabó cayendo 90-84 ante el Lucas Murcia, en un duelo que mostró las dos caras del equipo aragonés, brillo competitivo y todavía algunas lagunas estructurales. Zaragoza arrancó con buenas sensaciones, mandando los primeros compases y logrando una ligera ventaja, pero poco a poco Murcia fue reaccionando y tomando el control del partido. Un parcial murciano potente en el segundo cuarto inclinó la balanza, y los locales llegaron al descanso con una ventaja cimentada sobre un juego más fluido y certero. La tónica del tercer cuarto fue similar. Murcia amplió su renta hasta superar los 20 puntos, aprovechando especialmente su acierto ofensivo y la incapacidad del Casademón para frenar el ritmo rival. En ese tramo la defensa aragonesa se vio desbordada, y Zaragoza pagó cara la falta de consistencia que le había permitido dominar al principio.
Sin embargo, el último cuarto ofreció el lado más inspirador de los de Jesús Ramírez. Con un parcial de 13-30, el Casamón Zaragoza mostró intensidad, agresividad y mejores decisiones en ataque y defensa, recortando de manera significativa la diferencia y complicando hasta el final la victoria murciana. La reacción llegó tarde, para dar la vuelta al marcador, pero dejó claro que el equipo no se rinde y que pelea hasta el último segundo. Más allá del resultado, la sensación es que el Casamón Zaragoza está todavía en construcción, con destellos brillantes y mucho carácter, pero también con momentos de desconexión que le lastran ante rivales de nivel. La capacidad de competir hasta el final, con un último cuarto muy serio, muestra una evolución que ilusiona, pero la falta de regularidad durante 20 minutos completos pesa como una losa. Si logra endurecer su defensa y ser más estable ofensivamente desde el salto inicial, será un equipo difícil de batir incluso fuera de casa. El 90-84 final mantiene a Zaragoza fuera de los puestos más peligrosos de la tabla, aunque con la necesidad clara de ganar en consistencia para Magnífico resumen, como siempre. Y momento ahora, Sarika, ya, por fin. Momento ahora de hablar de las chicas. Sarika ha venido a hablar de su libro y ahora a las chicas. Venga. Vaya porque el de Valencia Basket, que ha puesto en su web que somos el equipo que compró la plaza en Montpellier. Hostia, sí. Bueno, pues oye, que le vaya bien a la gente. El Valencia, CBZ le vendió la plaza a Valencia. Si no fuera por el CBZ, a saber dónde estaría Valencia. Claro, ahí queda. Es que les gusta picar. Ay. Ay, no te vemos, ¿eh? Yo por lo menos, Pablo, te has vuelto... Está en modo hater y no quiere que le vean la cara. Claro, que me dices, espera, ahora vuelvo. ¿Qué pasa, hombre? Por lo que la ¿Vas a habéis decir leído alguna por barbaridad y te ahí. tapas? Algo tenía planteado decir. Bueno, vamos a empezar hablando del partido de Salamanca. Alex, que no te hemos oído antes hablando de los chicos. Dale tú. ¿Qué opinas de Salamanca? Bueno, de Salamanca, del partido de Salamanca. Sí, de Salamanca, bueno. Pues otra victoria más, no sé cuántas van seguidas si no contamos a Fenerbahce, pero vaya 12 que o 13 o más. es una maravilla esto. Ya que al principio del partido, al descanso nos vamos perdiendo, pero luego la segunda parte es impresionante. Bancolé, no sé cuántos puntos mete al final, si son 15, 17, MVP. pero se va con 20 de valoración. 15. Vaya que parece que fue la jugadora que al llegar aquí menos nombre tenía. Pero al final está siendo de lo más brillante de la temporada. Y mira que no está siendo una temporada poco brillante precisamente, que está siendo todo lo contrario. Hombre, y que además con el nivel que tiene Casademón, primero, no quedarte fuera del nivel que tiene Casademón y además aprovechar los minutos de la manera que los está aprovechando Bancolé tiene un mérito tremendo. Sí. Pero tremendo. Pues partido de Salamanca, no, antes lo decíamos al principio, me niego bastante a hablar de todo el rollo que se ha montado y demás, porque además creo de verdad, es verdad que por aquí está Laura y demás que nos puede decir otras cosas, pero al final yo me quiero quedar con lo... Pero mira, bueno, un dato que comentaba Alex, los 20 puntos de valoración de Bancolé, pero es que sus estadísticas son brutales, son 5 de 5 en tiro de 2, 1 de 1 en tiro de 3, poco, pero 100%, y 6 de 6 en tiros en total de tiros de campo, ¿no? Y un 2 de 2 en tiro libre, o sea, es que no falló un tiro, no falló nada. Hace 15 puntos en 17 minutos, perfecto. O sea, no le puedes pedir nada más. Y lo decisiva que fue, o sea, es que fue... Claro. Fue súper importante, en el momento que la necesitábamos, ahí estuvo. La intensidad con la que te juega. Y luego, a raíz de los datos de lo que se está comentando, ¿no? De que si agresividad o no, bueno, pues al final, si no me equivoco, ellas hacen 5 faltas más que nosotros en el partido. No creo que nos las regalasen o nos las quitasen, ¿no? Pero es que es muy gracioso que cuando un equipo te... ¿Me oís? Sí, ¿no? Sí. Ah, vale. Que digo que es muy gracioso que cuando un equipo te marca un perfil de partido agresivo y por una vez, porque es verdad que somos más blandas, pero por una vez que nos ponemos a su nivel y damos las mismas bofetadas que dan ellas, somos agresivas.
Esto es cuando siempre dices a todo que sí. Un día que dices que no eres el malo, pues eso ha pasado lo mismo. Les hemos dado Que la su gente es muy misma moneda. pesada. Pero vamos a ver, el nivel de intensidad en un partido lo ponen los árbitros. Ya está. Es que... Si yo doy una y no me la Y me lo pitan, la Doy siguiente otras voy a dos. dar. Y yo, si la recibo y no se la han pitado, la siguiente la voy a dar. O sea, esto no es culpa de Casademón ni de Avenida. De ninguno. No, y para un O sea, partido que si alguien se tiene que quejar de las hostias porque las subo, no lo vamos a negar, las subo Por los dos lados. por Sí. los dos lados. Si alguien se tiene que quejar de alguien, es los dos equipos del arbitraje. Ya está. A partir de ahí, si el arbitraje es permisivo, habrá hostias. Porque además es un partido que era importante a muchos niveles. Ya no tanto en la clasificación, sino lo que implica ganar Avenida y lo que implica que Avenida gane. Porque Avenida es un equipo ganador, aunque no esté en su mejor momento, y a nosotras siempre nos gusta ganar Avenida, porque es siempre un rival a batir, aunque hoy Avenida esté en horas bajas. Entonces, es un partido que siempre, y el Woolworth además es un pabellón pues que aprieta mucho y que aprieta mucho. Ya está, vamos a dejarlo ahí. Entonces, pues a todos nos gusta ganar ese partido. O sea, yo leí muchas barbaridades Claro, en Twitter, pero luego hubo gente que tenía razón, Sí. o sea, gente de Avenida que yo leí que decían, es que el nivel físico ha sido muy grande, el partido que planteó Avenida fue físico, pero es que al final Claro. a gasolina ganamos nosotros. Error gravísimo de Ana Montañana plantear un partido Otro más. físico contra Es que- otro más. Contra un claro. equipo que sabes que es superior a ti en lo táctico, en Y lo en técnico plantilla. y en lo físico. Pues es que no No llegaron, lo Claro. se les planteas en acabó lo la físico gasolina. porque vas a palmar. Primero, porque tienen más rotación que tú y porque sus jugadores además son más físicas que las tuyas. Con razón Pero quería bueno, cambiar el Que partido. somos las mejores. Pero, No, y pero que es un además, problema pues, de Ana oye, Montañana, yo que le entiendo- pidiera explicaciones a ella. Yo entiendo Pero, que desde la afición y tal, pues comenten cosas. Obviamente hay gente que se le ha ido de madre y que no debe ser así, pero yo entiendo que comenten cosas del equipo rival y tal. Más allá, organismos oficiales, cuentas oficiales, me da un poco de vergüenza ajena. Pero más Es allá que de eso, eso- igual tendrían que empezar a ver que igual el problema, llámame loco, está en su propio banquillo y en la rotación de jugadoras y que hay jugadoras que no han funcionado y ya está, porque a todo el mundo le puede pasar. Y luego pues tiene el problema de Magarity, han tenido muchas lesiones y es normal que si planteas un partido físico con una rotación más corta, llámame loco, pero no vas a ganarlo contra un rival que tiene 12 Ya está. jugadoras. Es que no hay más, es que es así, Escúchame, ya el nombre está. Ana No hay Montañana no más. está para entrar en Avenida, no sé, igual tienen que empezar a verlo y en vez de lanzar esas pullitas, poner las fotos de Escucha. jugadoras suyas, en plan, a mí me parece, o sea, yo soy jugadora de Avenida y veo esas fotos y me parece vergonzoso que lo pongan. Y ya lo he dicho. Eso es un poco lo de siempre. Yo siempre que. Yo no suelo ver los partidos de Avenida, pero siempre que pierden, parece que es por algo ajeno a ellas. Sí. Pero, a Algo- ver, según la lo que se realidad, puede hacer. la Algo liga- hacer Hay para que ir saber sexta, sin perder duda. alguna vez. la liga saber regular al perder. final te pone en tu sitio. Quiero decir, estamos más o menos a mitad de la liga, un poquito más. Bueno, pues es que Perfumerías Avenida van las sextas. Tienen por encima a Jairis con 2 victorias más y con la misma victoria a Leganés. Es que, ojo, ¿Por qué sucede? Hombre, pues porque tu plantilla es inferior a la de años pasados donde tú campeonabas en la parte alta de la clasificación. ¿Por qué sucede eso? Pues porque tu presupuesto es inferior. Y al final ya sabemos que tú puedes variar, la liga regular te puede variar 1 o 2 posiciones arriba o abajo, pero no mucho más. Si tu presupuesto es muy inferior al de años pasados, pues estás compitiendo, pues eso, como Jairis, Leganés, IDK. Claro. Es Y que no te da para lógicamente más. tus jugadoras no están al mismo nivel que años atrás, quieres estar en el mismo nivel y no puedes. Y eso a la Es una afición, plantilla pues Tienen que Pobre entenderlo. renovada. Que creo que Oye, son que 10 jugadoras Avenida- solamente que han sí, llegado nuevas pero Avenida. igual no está al mismo nivel, Alex, Es Pero que eso, desde luego, ¿no? que no es fácil, si fichas a 10 jugadores, no es fácil acertar. claro que no. Ya no es fácil acertar con Que- 7, mucho menos con las 10. Y que ya venían los problemas con Ana Montañana, ya venían del año pasado, porque esto Sí. viene arrastrado. Y se hizo una apuesta por apostar por el staff y no por las jugadoras. Y hubo jugadoras, todos lo sabemos aquí de buena tinta, que dijeron, si ella sigue, nosotras no. Y se fueron. Ya está. Entonces el club decidió apostar. Oye, ya, que sí, que le puede salir bien o mal, ¿eh? O sea, que yo no soy quien para meterme en Avenida, pero que sí, que al final la decisión de Avenida la toma Avenida. Avenida apuesta por Ana Montañana y para eso tiene que renovar la plantilla entera, menos 3 jugadoras o 4. Y el resto
adaptarse a un juego con una entrenadora y con sistemas nuevos y todo nuevo. Pues bueno, aunque esto se hubiera engranado bien, tampoco te da para los primeros partidos engranarlo todo, evidentemente. Porque Habrá es que que preguntarse también por qué se lo siguen 2 jugadoras. claro, entonces, bueno, pues es que el club decidió apostar por Ana y no por las jugadoras. Bueno, pues está. Ellos sabrán, que decir, ellos habrán hecho su lectura y habrán decidido eso, pues bien decidido está. Ellos sabrán por qué. Solo faltaría que me tuviera que meter yo en las decisiones de Avenida, ¿no? Pero, ¿sabes? Pero. No, métete, que no pasa nada. No, quiero decir y luego ha habido jugadoras, pues por ejemplo, Belén, que a mí me parece que es buena jugadora y además es maja y mi chico le tiene mucho cariño. Y es verdad que el golpe que se lo llevó, eso no es fingido, pero también es cierto que fue una acción que es totalmente, vamos, Fortuita. Fortuna, sí. o sea, no es una falta, o sea, por más que le sangre la nariz. Bien, bueno, es una acción fortuita dentro del partido, no es falta. Y ya está. Yo creo que entrar a hablar, yo después de leer lo de el golpe de Laia Flores a Illana, porque había oído en el banquillo que Illana tenía dolor abdominal, y entonces Laia pensó, pues voy a ir a darle. Sí. No me jodas. O Es sea, que vamos. y luego, mientras tanto, el del megáfono y encima de Cantera. Luego que Cantera acaba mareado. Mi pobre, no va a acabar mareado. Acaba mareado yo en casa, no va a acabar Cantera mareado. Mi pobre. Pero bueno, yo creo que de lo que tenemos que hablar es... Ya no la conozco como para pensar, o sea, no la conozco, no puedo opinar mucho sobre ella, algunos la conoceréis más, pero el perfil que yo veo de Laia es una buena chavala, no creo que sea aunque no lo fuera, o sea. es que no puedes escuchar en el otro banquillo que una dice que tiene dolor abdominal y entonces pensar, hostia, pues mira, voy a ir a... Pero si yo no escuché al entrenador cuando les está dando instrucciones en los tiempos muertos. Pero es lo que decía Pablo, que siempre son cosas, o Pablo Alex, que siempre son cosas ajenas a ellas cuando pierden, nunca es culpa de ellas. Entonces hay que buscar motivos. Entonces, vale, la culpa de, a ver, no viene, los sonidos no vienen desde un lado a otro. Y aparte, aunque lo eches, no vas a tener esa maldad, porque no la tiene. O sea, se le ve que ella no tiene esa maldad. O sea, ni ella ni ninguna, vamos, de las que tenemos. Que ninguna de nuestras jugadoras, y me atrevería a decir, ninguna de las jugadoras bueno, a ver, se van a ir intencionalmente a causar una lesión o a dar un golpe de ese tipo a otras jugadoras. No. O sea, y luego aparte que es femenino, la frustración de perder, de no verse ahí arriba. Tú ten en cuenta que, joder, pues es que al final ellas han perdido 8 partidos. Has perdido 1. No, y que su club no está acostumbrado a perder. Y en la pista se van a notar mucho cuando estás arriba. Y hay que reconocer la Avenida mucho mérito, que cuando el resto de España, el deporte, el baloncesto femenino, no iba nadie a los pabellones, y ya sí nada. O sea, cuando la máxima categoría. Y son historia de este país, se han ganado la Euroliga y es que son... difícil. Pero eso de vivir del recuerdo, quiere decir que sí, ¿eh? Pero que el Real Zaragoza lo lleva haciendo 20 años. Es que fuimos un grande. Bueno, sí, ya, pero ya no. Pero llevas 13 años en segunda. Sí. Claro, es que sí. El nombre no te da nada. Claro. Es que a ver, la liga ha cambiado mucho. Entran equipos ACB, cada vez las cosas son más caras. Es renovarse o morir. Me refiero, Avenida no es que haya bajado de presupuesto, es que mantiene el mismo. Entonces, el resto de equipos, las cosas son más caras y lo que te daba, imagínate, lo que te daba 1 millón hace 10 años no te lo dará para nada. Y encima, pues Valencia crece, Girona crece, Casalemón crece, Jairis crece, etcétera. Entonces, o suben o... Lo acabas de decir, es la clave, porque los equipos ACB están irrumpiendo, ahora ya son, o sea, quiero decir, Casalemón y Valencia están invirtiendo, supongo que Juventud acabará invirtiendo, porque al final el baloncesto femenino es un caramelo comparado con el presupuesto de ACB. Entonces, sacar una partida del ACB para dársela al femenino de 300.000 euros te puede hacer tener a 2 jugadoras top o 3 jugadoras incluso top para estar compitiendo arriba. Y eso, un equipo que no tiene un ACB detrás, pero es un equipo importante, llámese Jairis, Avenida tal, le cuesta mucho sacar esos 300.000 y a un ACB no le cuesta. Y además ya tienes las instalaciones, ya tienes los medios, ya tienes tal, es que eso ya lo tienes, porque ya lo tienes por el ACB. Entonces, claro, pero podrían entrar más patrocinadores y no quieren que entren. Claro, entonces, todo eso
a los equipos que no tienen un ACB les va a costar y les va a costar cada vez más, porque en cuanto el resto de equipos ACB vean que hay nicho en la liga femenina, entrarán, ya está, porque al final esto es una cuestión de economía, esto es una cuestión de dinero y de monetizar el equipo. Totalmente. Dicho esto, primera parte en Salamanca, ¿qué os pareció? Penoso. Complicada. Pues empezando a cenar, Aldara y yo empezando a cenar la primera parte, ¿verdad? Es verdad. y creo que 4 jarras en la primera. Uy, 4. Con Yo no gas sé en- cuántas La te verdad es bebiste. Es Con que gases, parecía ¿eh? que no íbamos a ganar, ni que íbamos a hacer nada, que estaban descolocadas. Daban ganas de quitar el partido, pero No, tampoco tanto. siguen así masculino. y de repente hacen lo que ya saben hacer, sorprendernos. También, ellas estuvieron muy acertadas en el triple. Sí. O sea, Al descanso yo lo que dije es el mejor avenida de este año contra el peor Casamón casi de este año, -6 al descanso. O sea, digo, si nos enchufamos se gana, porque no le iba a dar la pila para tanto. No, estábamos en partido, ¿no? Pero sí que es verdad que luego pues ya saben hacer, recomponerse, tirar para arriba y la verdad es que da gusto verlas. Sí, la motivación ¿Ves? que tenían luego ya, que eran otras, eran ellas. Una Laura dice que ella también pensaba y ellas estaban allí. Antes de que Pablo nos hable un poco de Bancolé, ya que puede ser su momento, yo sí que os quería preguntar a vosotros, Carlos y Aldara, ¿lo visteis en el espacio gastronómico este? Sí. ¿Qué tal ¿Hay gente que va, hay ambiente o qué tal? Había muchísima gente. Había muchísima gente, pero no de Casa de Mon, había gente allí. No, o sea, había mucha gente. Y es verdad que, a ver, recomendación, pues si no tienes otro sitio, es un sitio donde sabes que seguro te van a poner Casa de Mon. Porque además llamamos, porque como lo echaban, como en Aragón Televisión echaban el fútbol y esto lo echaban en Aragón Deporte, pues no todas las opciones o sea, no lo teníamos claro. Y llamé y nos dijeron, sí, los ponemos todos. Y la verdad es que en todas las televisiones estaba el baloncesto, salvo en la pantalla grande central, que ahí estaba el fútbol. Bueno, pues lo vimos bien, pero sin volumen, porque no había volumen, por lo tanto no escuchábamos la retransmisión del partido. Y es verdad que cogimos una buena mesa, pero porque cogimos la mesa de las que se pueden reservar en el espacio central, parece que no se puede reservar, y en una de las zonas donde sí que se puede reservar, ahí habíamos reservado una mesa para cenar y ver el partido, y nos pusieron, la verdad es que la mesa muy bien. De la pantalla, fenomenal. Sí. Cenamos allí mientras vimos el partido, bien, o sea, quejas ninguna. Pero es verdad que ambiente de baloncesto no había porque estaba todo el mundo que entraba, que salía tal, a tomar cañas. Nos miraban raro, sí. Y nos miraban raro a nosotros porque y la gente se volvía solo un camarero que se acercaba siempre decía, ¿cómo van? Y el marcador iba como iba y tan pronto íbamos ganando 96 como perdíamos. Hostia, es verdad el marcador, 4-1, pues iba el camarero y dice, pero ¿cómo vamos? Pero quitando ese señor, nadie más. No. Igual dentro de la zona común esta granita había alguien más viendo el partido, ¿eh? Pero... Y luego la comida no está mal. No está mal, pero tampoco es un sitio pero no es nada de otro mundo. Recomendaría para ir a cenar, la verdad. Bueno, Reinaldo tampoco va a poner dinero en el podcast. Bueno, oye, yo la crítica desde lo constructivo, nos trataron bien, también te digo. Sí. Bien. Les pedimos una mesa al lado de una tele para poder ver el partido y nos pusieron una mesa fenomenal al lado del partido, el camarero todo el rato bien, o sea, que bien. Es el clip que hay que mandarle, Ramón, este último. Ninguna queja, oye, ya está. No nos juntamos 10, ¿no? Estuvimos viendo el partido. Bueno, sí. Lo pasamos bien, luego unas copitas y a recoger. Bien, pues ya está. Lo que os gusta a la afición. Yo copas lo que te da la vida, lo que te da la vida, porque cuando ganas las copas saben muy buenas y cuando pierdes las Yo me fui a copas, estudiar. Muy bien. Muy bien, Aldara, muy bien, muy aplicada. Vino, vio el partido y se fue a estudiar. Ojo. A estudiar. Y estudió.
digo yo. Sí, sí. Que son los que nos engañas a todos. No, que sí. Ya Próximo nos presentarán partido las Valencia. películas Pero para que antes de estaremos. esto, que vamos ya por la hora de programa. Próximo partido Valencia, pero antes de hablar de Valencia, de VTK. Ganado el partido, que es lo que había que hacer. Trámite, Bien ganado. bien ganado. 19 creo arriba al final. Bien, Sí. si hubiéramos metido una marcha más le hubiéramos metido. Me quito el sombrero por los que fueron a Hungría a ver el partido, que hubo Sí, sí. varios. Sí. A menos quizás. Hubo varios además desplazados, no que vivían por allí, sino Creo que son los que desplazados. estuvieron el año pasado en Venecia. En ¿sí? Venecia. No En recuerdo. Venecia, sí señor, sí. También me acuerdo que estaban justo encima mío en Valencia en la final de playoff del año Sí. pasado. En Ole por Venecia, que solo ellos. se les oía a ellos más que a los de Venecia. Ole por ellos, sí. Así que, porque el viaje a Hungría, ojo, que ese viaje es largo, Pero bueno, bien, partido que había que sacar, se saca. La leche con el Andes que le gana a Fenerbahce. Es verdad que Fenerbahce venía de jugar la Copa de Turquía y venía con muchos partidos encima y demás, y este partido, a ver, tampoco le interesaba en exceso. Y a mí lo de las teorías de la conspiración estas, de que ha perdido porque no les interesa que esté Casademón y de Fenerbahce perdió porque estaban hasta aquí, ya estaban agotadas, no hay más. Y que el Andes es un muy buen equipo. Y que el Andes es un buen equipo, hombre, no sé si para ganar, hostia, pero el que le ganó bien ganó a Fenerbahce. Joder. Esta es la pregunta de G. Fernando. Yo creo que es el momento de Alex, que es la calculadora de... Sí, A ver. Venga. Venga, Alex, dale. Si se ganan los dos en casa, no estamos seguros dentro, pero es muy probable, teniendo en cuenta que Fenerbahce no haga las cosas que hizo el otro día. Pero es que no se puede contar Y con que eso. si las otras haga contra nosotras, sí puede ser. Pero en principio, si se ganan los dos partidos en casa que quedan, que son contra DVTK y contra Valencia mañana, en principio Casi nada. Bueno, poniéndolo bien, Ya se ganó fuera los dos. ganando los partidos, los tres que nos quedan, estamos dentro. Hombre, Sí, sí. sí. Dependemos pero de Como segundos, Como segunda. Vale. creo. Partiendo de la probabilidad de perder contra Fenerbahce, remota, remota. De perder Ya no contra está la Megan, Fenerbahce, o sea que allí, Es verdad. Se lo miedo. puede decir todo a Estambul. No van a decir Ya no nada. está Megan. No hay Para miedo. clasificarnos seguro, Alex, corrígeme, tendríamos que ganar a Valencia, ganar a DVTK y que pierda Venecia. Sí, Así estaríamos clasificados. Que pierda Venecia un partido al menos. sí, porque Que estamos sería haciendo- Pero déjale que hable el chico. evidentemente. No, pero Venecia tiene que perder contra Fener, tiene que jugar, perdón, contra Fener, de VTK y contra Valencia. Ojo, Sí, sí. Claro, sí. tampoco lo tiene muy bueno. De VTK vamos a suponer que ganen, pero los otros dos partidos de fáciles nada. Ya, contra Valencia casi ganaron, ¿eh? Ujú. Yo Bueno. si se puede ganar de bastante a Valencia que y meterlas en el meollo ahí con todas las victorias y demás, para el average que con Venecia lo tenemos perdido también estaría bastante bien. Hombre, como mañana pierda, o sea, como ganemos nosotros mañana, Valencia se mete Vamos, en... se mete de lleno en la pelea, ¿eh? Sí, Es sí. que mañana es una final. Mañana es porque una final para los dos. Y Alex, Sí, porque posibilidades de Valencia quedar gana segundas mañana. o terceras. ¿El qué? ¿Posibilidades de quedar segundas o terceras? Eso sí que está bastante más complicado. Bueno, Complicado. terceras aún sería bastante posible. Si lo hacemos bien y sobre todo Valencia no lo hace tan bien, claro, todo pasa casi de la tercera posición por mañana y luego la segunda posición tendría que liarla mucho el Andes. Mañana se pueden poner probablemente con 7 victorias. Ya. Encima juegan contra DVTK. Raro sería que el Andes no fuera segundo, pero ya, de momento todo es posible. Menos quedar primero, que creo que no. No, primeras de ninguna manera ya. Pues todo se puede. Landes, DVTK, Valencia y Fener. Bueno, claro, es lo mismo. O sea, Sí. DVTK no será fácil que gane, pero luego les toca Valencia y Fenerbahce, no sé. Pues fíjate, yo creo que DVTK va a ganar un partido al menos. Algunos sacará y esperemos que no sea el nuestro. Que sea pronto. Ya. No, hombre, no jodas. No, el otro ¿Te no. imaginas? Tanto decirlo y al final. Ya verás tú, ya verás tú. Que ganar un partido ante su gente, con su afición. A ver, yo entiendo que llevamos 3 victorias contra Valencia y no nos ha ganado ninguno esta temporada, pero no hemos ganado ninguno en casa, entonces Bueno, tampoco la estadística. ¿Por qué nos han ganado aquí?
O sea, Claro. mañana va a estar más complicado que los últimos Y les hemos partidos. ganado en que Aragón. Totalmente. O sea, Pero es otra plantilla, verdad, literalmente. creo que he leído que está Hind lesionada. Sí, Hind no ha y viajado. Henderson Pero tocada. creo que no es verdad, ¿eh? No, Programa, Hind no estás viaja, por Carlos, aquí. Hind no viaja. Creo Ah, que Gil no viaja. viajaba, ¿eh? Programas, No. tú que estás por aquí. ¿Eso de dónde lo has sacado? Que te he visto antes que escribías. ¿Qué ha Sí, dicho? yo me lo he leído de ahí. Pues yo se lo he leído a Programas T5. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Eh, mi niño? Y yo sé que Marta se lo ha enviado a alguien y ese alguien que he estado con ese alguien esta tarde me ha dicho, oye, ¿y esto qué es? Digo, yo qué sé. Digo, ¿Qué parece... está pasando aquí? Pone del tuit, no me sale. ¿Qué está pasando aquí? No sé. Pues es que... Carlos Messi, claro, 75. eso determinaría también... Joder. Y a ver cómo está Chris, que Chris también ha estado Sí, que ha estado con gripe 2 ha semanas. estado con gripe. A ver, No sé. yo sinceramente creo que ganarle todos los partidos a Valencia va a ser casi, no va a decir imposible, pero muy difícil, ¿no? Porque cada partido que te enfrentes a ellas van a tener que ganar algunos sí o sí, o sea, tienes menos probabilidades de ganar. Pero también es cierto que como el partido no arranque en ellas cómodas, ojito que las dudas les van a entrar y se están jugando también ellas muchísimo. Quizás, aun a pesar de todo, ¿no? Ellas tengan más presión de pasar a la siguiente ronda que nosotras. Con lo cual, yo creo que Desde luego. ese factor nos puede ayudar. A ver, yo creo que si somos capaces, al final esto es una cuestión, a veces también es una cuestión psicológica, ¿eh? Vienen con un 3-0 esta temporada y si el partido se les pone, se nos pone a nosotras muy de cara en el descanso, cuidado que les va a pesar mucho el 3-0 y acabar en el descanso perdiendo de 12, ¿eh? Valencia va a salir a matar mañana. Sí. Súper Pero importante sí, el principio. Claro, pero por eso digo, si saliendo a matar, porque van a salir con el cuchillo en los dientes, Desde aún luego. así no son capaces de poner distancia, y ojo, que el Valencia de este año es bueno, pero el Casademón de este año no le tiene mucho Claro. que envidiar, ¿eh? Ojo, ¿eh? No. Y nosotros hacer nuestro partido. Y además en el Felipe y con una entrada que va a ser buenísima, ¿eh? Porque no sé quién me ha dicho que quedaban unas 300 o 400 entradas a la venta, no lo he mirado, ¿eh? Han preguntado Oye, antes la por el gente que chat. se acuerda de que se puede ceder asientos y no van a venir. Efectivamente. Es verdad. Y que cada abonado puede comprar hasta 4 entradas por 10 Tiradas euros. de precio. Muy Mira, bien. programas pone que su Cada fuente una. fiable. Fuente fiable. Bueno, oye, Lo ha puesto ojalá, Valencia en la nota de prensa prepartido. ¿Ves? Anda. O sea, estaba Hind, no viajaba e Ivonne estaba tocada. Eso lo ha puesto en esto de prensa. Eso Sí, preguntaba- Raquel Carrera, que dice por aquí, Sari, que ha vuelto Raquel Carrera. Hombre, Claro. claro, a ver, Raquel Carrera, Pileti. que a medio gas, Pileti. Raquel Carrera es, pues es que a medio gas es una jugadora en cualquier otro equipo. Es que Sí. Raquel A ver, Carrera que muy es un equipo muy distinto al que jugamos, pero también sabe que esos partidos eran fuera de casa y estos son en casa, Sí, los que también nos es tocan verdad. ahora. Que es verdad que está Leti, está Raquel, han fichado a Ivonne, Kofi está mucho más adaptada. Pero, oye, Pero- que la nuestra está muy bien, esperemos que esté Está Leite, que esté bien y y que a salir venimos, concentradas. y que venimos, de verdad, que es que venimos de un 3-0. Que es que hasta ahora nos estaba comiendo la moral saber que jugábamos contra Valencia. Y esto Sí. parece que no, pero afecta mucho. Que cada vez que jugábamos contra Valencia acabábamos perdiendo. Y era algo que al final, cuando salías a la pista, ya lo tenías en la Sí. cabeza. Y ahora no Y lo se van a notaba tener. siempre. Ahora lo van a tener ellas en la cabeza. Convocatoria, sí, sí. Sí, sí, no, y que nos tenían la medida tomada No. por ese tema, porque Yo llego a la porque conclusión sabíamos de que gana el equipo íbamos- que tiene Fingal. O sea, que bueno. Bueno, Ah, aparte, sí, sí. Sí, sí. Fingal no ha perdido nunca ningún equipo, o sea, ningún partido con el equipo contrario. O Casademón o Valencia. Así que, ellos se la han quitado, nosotros lo tenemos. la tenemos Y que explorada. luego, bueno, que tú puedes tener una jugadora como Raquel Carrera, pero que viene de lesión. Quiero decir que es que Sí. tampoco es tan Más fácil. importante es Leti. dinámica. O sea, Sí. mira, Y Leti también viene de otra lesión. la propia Sí, sí. Ubiña, sí, está disponible, hombre, sí, pero Sí, pero ¿qué te viene puede de aportar? jugar no sé cuánto tiempo. Bueno, Claro. joder, que ha hecho partidazos últimamente. Sí, no. A ver, que las tres que acaba de nombrar Willy son grandes jugadoras. Muy grandes, No pero, están al pero 100%. vienen de donde vienen. Es que meterte en dinámica de jugar 15-20 minutos es muy complicado. ¿eh? Estás hablando del máximo nivel que puedes jugar ahora en En el Europa. que obviamente jugarán minutos, pero no es lo mismo forzar unas lesiones que otras y con Leti van a tener mucho cuidado. O sea, jugará 15-20 minutos, pero me sorprendería que jugase más. Y más con el Ivonne también de Ivonne, que es Lo una sé. jugadoraza espectacular. Que campeonato de Euroliga y muchas cositas. Venga, 2 minutos para Jairis. Próximo domingo. Otro partidazo. Miedo.
Vaya semanita. Laura Gil. Laura Laura Gil, Gil. Morgan Birch. Vaya semanita. Bueno, Creo que mi mujer le ha mandado un mensaje para quedar con Laura Gil a tomar un café antes del partido. Su mejor amiga. Mira a ver si se suma, igual se suma Ruego también. Son super amiguis. No puedo ir al partido. Llevo una rabia encima. Oh. Yo tarde llego también. Dice Sara en el chat que mañana a las 6 hay recibimiento. Sí. Sí, es verdad. Por cierto, hinchas, No puedo, pero para que pueda. lo tenía que apuntar para decirlo y se me había olvidado. Gracias, Sarika. Mañana a las 6, hinchas Jones, recibimiento en la puerta de jugadoras, en el acceso. Así que a todo el mundo que nos escuche, mañana a las 6 y luego pues a echar un refrigerio al bar hasta que abran el pabellón. O que se quede por ahí. Yo qué sé. Yo voy a estar. Entrena a mi hijo, así que Yo intentaré ir. Hay que tirar por el coche al taller, no creo que llegue. me cachis. Y por cierto, abonos de la Copa de la Reina ya están a la venta, ya sabéis, en más de 1000 abonos vendidos para la afición de Casa de Mon. Ya veremos si entramos todos. Pues yo tengo mis dudas, ¿eh? Y no, que se puede, hay hasta 7.000 asientos, creo. O sea, son 5.000 más 2.000 desplegables. O sea, que... Ya, pero... Sí, Yo pero vamos, no la sé qué pasa igual en que Girona. junto a Girona. Leganés, las aficiones que van a ¿cuántos llevar van 30. a traer? ¿Cuántos? Que al final Girona desde va a llevar Lugo. un montón de gente. Valencia probablemente también, pero no creo que lleve los mismos que Sí, Zaragoza. pero yo creo que Zaragoza tendrá unos abonos que serán esos y ya. O sea, Sí, pero luego hay para público general también. sí, claro, pero la cosa es que ha sacado los abonos para público general y los que hemos pedido abono para la Copa no sabemos si tenemos abono. Sí, Gestión. yo no tengo duda de que vamos a tener. O sea, yo sé que tengo abono porque a las 12:00 había hecho el formulario. No, se supone pero que los que pudieron reservar y les confirmaron sí que tienen, ¿eh? Por lo que es que no han puesto Casano. confirmado nada. No han confirmado. O sea, salía en un Nadie ha día. pagado. Los juegos del hambre. Nadie Sí, ha pagado, sí. esa es la cosa. Que se supone Pues que no me parece esta mal semana llegan los como, correos, pero como claro. previa. Igual que en la Copa del Rey de ACB se juntan todas las aficiones ahí a cantar, en la de la Reina se junten todas y el que sobrevive tiene abonos. Y el que no, pues... O si no, haceros pasar de otro equipo. Eso Es es bueno, que- la que pone Fuente del Cielo. Hombre, podemos ir con IDK y la familia de Lara también. O con Irene La Huerta, o con Zoe Hernández, tenéis unas cuantas También posibilidades. tenemos muchas. A Manicas ver, por todas partes. Leganés, no, que pueden venir de Leganés, 100, 200. De IDK, ni eso, vamos. Sí, pero por echarlo largo. De IDK, lo mismo. Irene Desde Sano, Galicia, Juan ¿cuántos García. van a venir? Desde Ya, Murcia, pero claro, no probablemente sé. sí que vengan unos cuantos. Y desde Salamanca seguro, porque 500, 600 de Salamanca seguro, porque van siempre. Pero de ahí hasta los 5.000 fijos y hasta los 7.000 con las gradas Se telescópicas. supone, ¿eh? Eso es lo que he visto. Sí, sí, Ya, sí. ya, pero claro, o sea, es lo que digo, que no sé Porque- cuántos abonos tendrá Zaragoza, vaya. Aquí había días, o sea, el primer día, creo que el año pasado fueron 8.000 personas. Que, o sea, es más, obviamente más de los 7.000, pero hay mucha gente que solo iba porque era aquí. Sí. Ya. Venían todos a viajar. Y por ejemplo, es que es un viaje para algunos de los del norte es muy largo. Y Claro. 4 días además. No, pero yo creo que está claro, los de Salamanca no vendrán tantos porque la final está puesta en Tarragona porque queda cerca de Zaragoza. Entonces, está ya decidida la final, ya no hace falta viajar. Pero nos Además, podemos ya- enfrentar en la final, o sea que. Girona. Tenemos que estar en la final, sí. No, que lo que está mañana es la Final Six, no la Copa. También. Es que, joder. Y aún así, sufrimos, macho. Es una Sí, cosa. te iba a decir, ojalá estuviese mañana, pero ya estamos aquí con las El año cuentas y la pasado estaba calculadora. mañana y nos quedamos fuera. Yo no sé cómo lo hacemos, chicos. Somos los más tontos. Le hemos de amañado todavía. mal, teníamos que haber amañado más. Sí, sí. Bueno, Jairis, venga, 1:15 que de programa que llevamos ya. Nos quedan 15 minutos para hablar del segundo AFE, del tercero y terminar Jairis. Pues Jairis hizo cosas regular y ahora pues lo has hecho muy bien. En diciembre, enero ha venido Efectivamente. ha venido Laura Gil y ha venido Morgan Birch. Ya está. Chispún, ya está, pues fenomenal. Así me gusta. ¿Alguien quiere decir algo más de Jairis? No. Que espero que aplaudáis a Laura Gil por Lo ha mí, que no dicho vuelva a ir todo. y que le deis todo vuestro cariño y eso. Haremos un corazón, que fue un corazón coreano lo que hiciste a las turcas. Sí, a Pues un eso, área alemán, haremos otro. a mi rubia. Poco que decir.
Bueno, antes de cambiar de tema ya del todo, de tercio, por leer a Comín, que se ha puesto en modo analista profesional y está dando datos, se queja de que no manejamos datos. A veces se queja de que somos profesionales, otras de lo contrario. Entonces, dice que hay 2.000 peticiones de Casademón, que 4.000 para las aficiones. Son 5.000 Pablo espectadores, supongo que son 5.000 espectadores, no que vayan 5.000 Pablos a ver el partido. Que son 5.000 y gracias, nada de las 2.000 extras que comentaba Pablo y que hablamos por hablar. Así que eso. Un saludo, Comín. Siempre es un placer. Ha tenido que meterse en la web de Valencia. Sí, nos ha puesto el enlace también de la web de Valencia porque no leemos no veis ninguna rueda de prensa, macho. Pues en eso te iba a decir. Con el tiempo que tenéis, no veis nada. No he tenido tiempo esta semana. Lo Nada. siento, No sobra el en eso tiempo. no he tenido esta semana tiempo suficiente. Si os parece, os despido a quienes no os vais a querer quedar al segunda FEP, porque luego entrará Mateo, pero antes de entrar con segunda FEP, vamos a poner el vídeo de Luis. Mara, un placer siempre verte y escucharte. Qué cosas bonitas te digo, para que luego no me digas Por que no me favor, despido. mira, con esto que me has dicho, mañana voy al basquet a verte. ¿Ves qué bien? ¿Ves qué bien? A fumar no vengas, que ya no fumo, ¿eh? Que llevo 9 días sin fumar, que lo sepas. Ostras. Ya lo sé que me lo Madre chivaron. mía. Pero me he tenido que enterar Sí. con mi mujer, no porque esto no vale. ¿eh? A buscarme posibilidad a fumar no vengas, ¿eh? No, te no, vayas. no, te iré a buscar para verte. Porque a las 6 no Venga. llego. Bueno, ahora pues. Bueno, chicas y chicos, a quienes nos quedáis. Chao. Nada, Os chicos. dejamos a todos los que nos Hasta veis mañana. además con el vídeo de Luis de las chicas. Adiós, mientras tanto. Chao. Chao. Las chicas del Casademón Zaragoza volvieron a dejar claro que su condición de líderes de la Liga Femenina Endesa no es una casualidad. En su visita a Perfumerías Avenida, un histórico siempre incómodo en su pista, las aragonesas impusieron un trastazo de autoridad con un 76-63, que amplía un poco más la ventaja en la clasificación y suma ya 14 victorias consecutivas en la competición doméstica. La mañana Salamanca arrancó con mucha intensidad y posibilidades para ambas escuadras. Avenida, con su habitual garra física, se mostró muy competitiva en los primeros 20 minutos y llegó al descanso con ventaja, 37-31, fruto de defensas cerradas y un marcador aún moderado. Pero en la reanudación emergió la mejor versión del conjunto de Carlos Cantero. Mejor balance defensivo, mejor fluidez ofensiva y un acierto más regular desde el perímetro y desde el interior. El Casademón aumentó la agresividad detrás, forzó pérdidas clave y se apoyó en la consistencia de jugadoras como Elena Puello o Bancolé, ambas decisivas en la anotación y la lectura del juego ofensivo. En el tercer cuarto, Zaragoza dio el primer golpe real, al controlar cada balón dividido y encontrar tiros liberados tras buenas rotaciones. La diferencia empezó a crecer y en el último periodo, con Avenida ya pagando el desgaste físico y emocional, Zaragoza terminó rompiendo el partido con un parcial que rompió el equilibrio del marcador. Más allá de la contundencia del resultado final, lo que más impresiona de este Casademón es su capacidad para adaptarse al contexto del partido y confirmar la ventaja sin titubeos. Ante un rival tan tradicional como Avenida, cuyo palmarés exige respeto, Zaragoza supo mantener la calma cuando el marcador estaba ajustado y apretar cuando ya tenía el control. Este equilibrio entre defensa ordenada y ataque eficaz es el sello de un equipo que no solo lidera la liga por números, sino también por una madurez competitiva. Con esta victoria, el Casademón se presenta como un serio candidato no solo para terminar la liga regular en lo más alto, sino también para ser protagonista en la próxima Copa del Rey y en la Euroliga femenina, donde las exigencias serán aún mayores. Zaragoza volvieron a dejar claro que su condición de líderes de la Liga Femenina. Tiempo ahora para los equipos de Segunda Federación. Hablaremos de CBZ en un momentito. De momento, Mateo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, chicos, ¿cómo estamos? Oye, últimamente, cada vez que te doy las buenas noches, me das algún susto. Y es que, de verdad, yo no sé qué os pasa en que lo del Cierzo es en Zaragoza. Lo de que nos gira el Cierzo es aquí, no allí. ¿Qué os está pasando? La verdad es que, bueno, llevamos... Sí, dime, Carlos. No, que es que el entrenador, el presidente, el pívot aquel que iba a venir el primero que luego no viene, se os lesiona Rubín. Pero bueno, Mateo, por favor, Sí. pon un poco de orden aquí. La verdad es que no estamos teniendo la temporada más tranquila de todas. La temporada pasada, digamos que fue un poco al revés, ¿no? Empezó también peor, luego fue mejorando poco a poco y acabamos también
en la final. Ahora la verdad es que ha sido todo al revés, porque habíamos configurado un equipo, la verdad, muy ilusionante. Pero bueno, hemos tenido múltiples bajas por el camino. Este tipo de cosas pues no se pueden prever, sobre todo el tema lesiones. Luego también el mercado, pues la salida de Rafa hacia Melilla, son temas de mercado. Y luego la verdad es que, pues bueno, entre unas cosas y otras nos está costando encontrar nuestro ritmo ahora, como se vio en este partido contra Ibiza, al cual en Huesca la verdad es que hicimos un grandísimo partido y conseguimos vencerles, pero en Ibiza la verdad es que no tuvimos opción desde el minuto 1. Un partido malo desde el principio, la verdad. Y dimisión de Fernando, el presidente, por motivos personales, se aduce porque, bueno, digamos que el club, él entró en un momento y ahora el club está en otro, ¿no? Sí, básicamente cuando Fernando entró en el club han sido 4 años muy intensos, pero en el Peñas es que últimamente los últimos 10 años del Peñas podemos decir que han sido pura intensidad, temporada a temporada. Como dices, cuando entró de presidente, la verdad es que el club estaba fatal. Estamos en un momento, bueno, ya lo comenté, incluso que estamos cerca de la desaparición, es algo que era totalmente público en ese momento. Y la verdad es que se ha hecho un gran trabajo. Toda la junta directiva que han estado estos años han invertido muchísimas horas, muchísimo tiempo totalmente personal, como dije también el día que hablamos del Peñas Center, que al final es un poco el resumen, de gente todo que lo hace por amor al arte y claro, pues también llega un momento que te vas cansando poco a poco, te vas quemando y bueno, y se necesitan cambios también en los clubes. Esto no es el primer club que pasa ni será el último, que se necesitan pues también aires nuevos y todo para continuar con el proyecto. Bueno, y buen momento también para irse, quiero decir, lo deja todo solucionado con lo del Peñas, con el Peñas Center, digo, y dejar el entrenador ya en la plantilla. Y que no Eso es es. nada humo, ¿no? Sino que, Mm. bueno, las razones que le han empujado son las que son, pero ha pretendido también esperar a irse en un momento en el que deja el club estable. Eso es, sí, sí, ahora pues tenemos que acabar la temporada, tenemos nuevo entrenador, las bajas las hemos sustituido con otros jugadores, acabar la temporada lo mejor posible que podamos. Los objetivos que teníamos iniciales con todo ello se han distorsionado un poco, la verdad, eso es algo que es evidente, cualquiera lo comprenderá. Y bueno, pues hacer la mejor temporada posible que nos quede. Yo creo que vamos a ir ahora mejorando también poco a poco cuando entre un entrenador nuevo, además con una plantilla tan joven, pues se nota. Y bueno, Fernando no sale del club, de la estructura del club totalmente, deja de ser el presidente y sigue la junta directiva. Sí que sigue también en el club, pero pues van a mover un poco también la estructura interna. Y más allá de la dimisión de Fernando, y casi más sí con la salida de Rafa, el club se esfuma un poco, ¿no? Por lo menos digamos que el objetivo del ascenso, o por lo menos de estar en la pelea del ascenso, que ya se consiguió el año pasado estar en la pelea, este año, bueno, ¿se esfuma o permanece intacta pese a todo? Bueno, yo creo que en el baloncesto nunca puedes decir nunca, pero hombre, yo creo que es evidente que los objetivos iniciales, ¿no? Que eran luchar por ese ascenso, pues han variado un poquito. Ahora mismo tenemos un entrenador diferente, el capitán y base titular del equipo ya no juega, el escolta titular que fichamos para anotar está también lesionado, han venido otros jugadores, lo que pasa es que, claro, pues la Le Plata, esto no es quizás la ACB, que llega un momento que cuando hay descartes, ¿no? De los equipos que no se clasifican en BCL y cosas así, pues ir pescando de aquí a allá en la Le Plata cuando vas moviendo la plantilla a mitad del año, pues es difícil conseguir mejoras claras, ¿no? Entonces, yo creo que los jugadores que hemos conseguido están bien, tanto a Mari Smith, evidentemente no es lo mismo que Jaden Wells, que para mí empezó muy bien en el club, y luego Pablo Suárez, que quizá podría ser un jugador que tuviese más recorrido en el club, no lo sabemos muy bien, tal vez un jugador que de momento no he visto mucho, la verdad.
Pero bueno, lo que está claro también, la no llegada de Atiki, ¿no? Con la llegada de Fritz, que acabó siendo un jugador interesante, pero bueno, también es un jugador de otro perfil de lo que se estaba buscando. Entonces, pues bueno, al final, entre pitos y flautas, ¿no? Se dice, pues va cambiando un poco el plan de la temporada, pero bueno, yo creo que es lógico también. Respecto ya al partido contra San Antonio, poco que comentar, 26 abajo, no hubo partido. El último cuarto, por maquillar muy ligeramente el primer parcial, creo que es 13-14, que gana Huesca, creo, no recuerdo bien, pero el segundo y tercer cuarto abrumadores y permíteme, bochornosos, 28-14, 29-18. Sí, totalmente. La verdad es que fueron mejores que nosotros en todo el momento del partido. Es que desde el inicio, además, jugar en otro ritmo más alto. Luego el último cuarto fue lamentable directamente de los dos, 9-12 de anotación. Bueno, Ramón estuvo comentando este partido, o sea que él también sabe de lo que estamos hablando. Y nada, la verdad es que no estamos hablando de que Ibiza es uno de los equipos top de la categoría también, pero no supimos estar al ritmo del partido en ningún momento. Ramón, ¿qué nos cuentas tú que estuviste? Me acuerdo en el último cuarto, que antes de empezar el último cuarto, digo, bueno, a ver si en esta ocasión Huesca consigue superar los 20 puntos, que no le anoten más de 20, quedaban 2 minutos y el parcial creo que era 9-7, una hora así. Y dije, bueno, pues no lo vamos a conseguir. No sé, yo la imagen, es verdad que un Huesca, un Peña es muy condicionado, con esas 2 lesiones, con esa... Hubo un momento ya en la primera parte que estaban más centrados en el arbitraje, que no es que fuera malo de por sí, un arbitraje FEP, quiero decir, tampoco, pues bueno, una cosa del montón, pero se centraron mucho más en el arbitraje que en otra cosa y de repente pues esa falta antideportiva que le pitan a Figueroa, que encima se revuelve, porque bueno, podía ser antideportiva o no, es verdad que es el último hombre y luego ya interpretación de cada uno, pero no te revuelvas, tío, te quedan 2 minutos para el descanso. Ya habían avisado los árbitros a los 2 equipos, porque los 2 equipos estaban avisados de técnica. Fue un partido raro y en el que obviamente pues no le salieron nada, pero es que claro, los 2 hombres que faltaban desde el inicio, pues uno era Corraliza y el otro era Biesar, que pues claro. Solo faltaba que hubiese faltado también, que también estaba con molestias, dijeron en la previa, Fritz. Ya hubiera sido un escándalo el partido. Bueno, no sé. Sí. A ver, dominaron, ellos tuvieron un gran acierto de 3, pero un gran acierto de 3, creo que no sé si al final meten 11 triples en el partido, pero en la primera parte no sé si llevaban 6 o 7 ya, y luego es que por dentro, pues claro, Jaco Fritz es muy alto, pero le falta cuerpo. Y ellos tienen a Sisic, que el tío te sube el armario empotrado que tienes en casa, te lo sube 8 pisos sin ascensor y no nota molestias. Y Stoilov otro que tal. Entonces, pues claro, es que llega un momento en que Batmus hizo lo que pudo y no da para más tampoco. Claro. Sí, es un poco lo que dices, que es que ya lo comentamos en el programa anterior, el tema de los pivos de Ibiza, que no son los más dados técnicamente, pero tienen un tamaño tremendo y juegan cerca del aro y la verdad es que eso nos penaliza. Y con Fritz estoy de acuerdo también, es un jugador muy interesante, tiene muchas cosas, pero no es un pivot 5 físico de juego en la zona, es un jugador que se mueve por otras partes del campo sobre todo. Las 2 bajas son matadoras para nosotros, aunque... Y luego, pues claro, también por la expulsión de Héctor y todo, aunque yo estoy contigo que la verdad es que los árbitros en segunda siempre son arbitrajes muy, muy estándar, la verdad. No, aparte a mí tampoco me gusta hablar mucho de los árbitros, no me parece que en la mayoría de partidos condicionen tremendamente el resultado. Siempre se puede alguno que sí, pero bueno, la verdad es que sí, yo creo que fue mal día en general, sin ritmo, sin puntos, con bajas, en los que estábamos pues encima de Héctor, que es nuestro máximo anotador, desaparece del partido, pues mal día. Y nada, a seguir trabajando. Bueno, hay una semana por delante, es verdad que el paroncito este de la Copa España va a venir bien a Peñas para recomponerse
bueno, pues a ver este parón si le permite, pues eso, recomponerse, tomar aire y una semanita de fiesta. Es que viene Albacete, ¿eh? Es que, Sí, hay que descansar. Hay que descansar. Tienes que saber que total, Albacete total. va a tener un tiro y no va a perdonar, porque Albacete se lo juega todo también ahí. Sí. Y Nosotros contra un Albacete sí. les hemos ganado 2 veces esta temporada, lo que pasa es que ahora, digamos que se han dado la vuelta a las tornas. Ellos vienen en muy buen momento, nosotros en muy malo. Entonces, digamos, un partido nuevo, básicamente. Bueno, pero ganar Albacete vuelve otra vez a colocar al Peñas ahí en la pomada, de estar ahí arriba, entre los 3-4 primeros, porque está en esa pelea con Albacete precisamente están creo que aún para 2 partidos, ¿no? Entonces, bueno, si le sacas ahora uno, pues bueno, un pinchazo que tenga Albacete por ahí y una buena dinámica Peñas, pues ahí está. Bueno, y entrando en CBZ, lo decíamos al principio del programa. Tampoco quiero dedicarle ya demasiado, no sé si vosotros queréis decir algo, sí que os invito a que digáis algo. A ti te lo digo también, Mateo, te invito también, aunque tu equipo es el Peñas, no sé si lo has escuchado, bueno, ya sabes que CBZ acabó jugando el partido en un pabellón escolar con canastas colgantes, porque en el pabellón donde estaban jugando, el pabellón de Serrerías, pues había goteras que hacían impracticable el continuar y el jugar la prórroga en el pabellón, ¿no? Decía al principio que tendríamos de alguna manera los abonados a los equipos de Segunda Federación y yo como abonado al CBZ, también al Peñas y como aficionado al baloncesto, pues que debemos decirlo bien alto, ¿no? Que los jugadores y los clubes se merecen un respeto. Tiene un respeto, por ejemplo, Peñas, cuando está jugando en un pabellón como el que está jugando, que no es barato, que no es gratis, o CBZ cuando está jugando en un pabellón como el que está jugando, que tampoco es gratis y que cuesta muchos sudores tener esos pabellones. Pudiendo tener ambos clubes otros pabellones de muchísima menor calidad, pero que al final optan por cuidar el producto, por cuidar el equipo, por cuidar sus jugadores, por cuidar, y eso hace que tengan unas instalaciones pues que bien podrían ser de ACB. Y sin embargo, nos vemos como vamos a otros pabellones donde no solamente no se cuida a los jugadores ni a los clubes, ni siquiera se acerca a cuidar. ¿Qué pasa? Que al final acabas jugando el último cuarto en un pabellón, el parqué está resbaladizo porque hay goteras que están encharcando literalmente el pabellón y los jugadores tienen que irse a otro pabellón andando a unos cuantos minutos lloviendo para terminar de jugar en otro pabellón sin estar grabado, porque evidentemente los medios técnicos no se pueden desplazar, en un pabellón de colegio con canastas colgantes y con el parque que eso supone y la partida del ritmo competitivo que tienes en el momento para jugar una prórroga. Perdonad, pero es que esto... Yo cuando lo leía me imaginaba a Gatell, pantalón corto en chanclas para no mojarse las bambas, ¿eh? Así, corriendo al colegio. Venga, va, que nos queda una prórroga por jugar. A todo esto que vas y ganas. Bueno, porque sí. Imagínate que pierdes y vuelves desde Molina de Seguro hasta Zaragoza. O sea, ya apaga y vámonos, vamos. Tienes que volver una mala leche que vamos. Yo entiendo que es un solucionar problemas sobre la marcha, pero es verdad que en Huesca, por ejemplo, la federación al pabellón del parque le ha dicho que no más de una vez porque no cumplía requisitos. Y pues, hombre, no sé si tiene goteras o no, pero encharcarse no se encharca así. Imagínate que te toca volver hasta Molina a jugar unos minutos. O sea, bueno, sí, pero claro. No sé. Complicado. Ya, pero es que, o sea, quiero decir que ya no se trata solo de... Si esto pasa en Euroliga, si pasase en Euroliga, historia. ¿Qué solución sería? No se irían a jugar al pabellón de un colegio al lado ahí en Atenas. No. Se suspende el partido. Claro. Si quieres profesionalizar, hay que profesionalizarlo todo. Sí. Es que ahora imagínate, que cojo yo, que soy un flipado de la vida, me cojo el coche, me voy a Molina de Seguro a ver el partido del CBZ y me planto en el pabellón y ahora me dicen, no, y ahora tenemos que ir a otro. ¿Sabes? Y ahora que me dejen entrar o que no, porque igual no tiene gradas o igual tengo que estar a pie de pista y no puedo. Sí. Vamos a ver, pero esto, ya no yo, por el mosqueo que puedo tener como aficionado. O sea,
por los jugadores, o sea, pero que no es normal, o sea, que es que esto no es normal, que esta es la tercera división del baloncesto español, o sea, que no es normal. Está. Sí, yo la verdad es que estoy muy de acuerdo con la situación y me parece clave el tema de profesionalizar la liga. Incluso me parecería bien una serie de requisitos en los campos sin los cuales no puedes jugar bajo ninguna manera. Por ejemplo, en el fútbol esto pasa mucho en segunda división, que no sé yo quién defiende en el fútbol, que es otro tema muy diferente al baloncesto, pero en la segunda división tú no puedes jugar si el campo no tiene determinadas condiciones. Aquí esto está pasando lo mismo. Yo entiendo que el Peñas, que es un equipo que bueno, tiene acceso al al Palacio de los Deportes, un pabellón grande, aunque lo paga el Peñas, no es que le dejen ir ahí de gratis, pero entiendo que luego equipos como el Molina o Mataró, otros más pequeños, digan que a lo mejor no hay un pabellón así en su zona o les sale muy caro o lo que sea, pero el CBZ, por ejemplo, es un equipo que el año pasado, hasta el año pasado, estaba jugando en Liga EVA en el pabellón no me acuerdo cómo se llama, en el Olivar, en el Mudéjar del Olivar, y ha hecho la inversión de ir al siglo XXI y eso lo pagan con lo que conlleva también y son conscientes de la liga en la que están y la profesionalizan. Y eso, por ejemplo, en el siglo XXI seguro que no va a pasar, pero sin embargo en Campo de Molina Basket pasó y la verdad es que me parece una vergüenza tener que ir a cabo un partido a otro lado. Y luego aparte el que se vayan a un campo de un colegio a acabarlo, en plan, también es tremendo. Lo que pasa es que claro, aquí es difícil el tema de suspendemos el partido y que vuelvan otro día, ¿no? Porque los viajes y todo cuestan mucho dinero, pero sí, es un tema Que lo complicado. pague el club local. Sí, sí. Claro, o eso, El claro, problema ha sido si el club es tu local. culpa, lo tienes que pagar, dices, Claro. es lo que hay. Al final Molina se va a comer una multa. O sea, se va a comer sí o sí. Claro. Primero por la no retransmisión del final, porque cuando hay fallos en la retransmisión te multan. Y lo digo Claro. con conocimiento de causa, muchos años en EVA y en Le Plata. Y luego por tener que jugar en un campo que no cumple las condiciones. La primera condición son las canastas. O sea, yo he estado en Lleida mirando a ver en qué pabellón se podía jugar en Lleida para no tener que jugar en Barris Nord, en Le Plata, que aquello era un cementerio. Y como no había más pabellones con canastas de pie, la federación dijo que no a todos. Con lo cual, si juegas alguna jornada, se tuvo que jugar en su momento con canastas colgadas y tocó todo a la federación. Pues aquí habrá una multa. Pues dentro de esa multa, el viaje, por lo menos el desplazamiento al equipo rival. Total. No, y ya no solo estas cosas, la profesionalización de la liga va por más lados, porque si tú exiges una serie de requisitos a algunos, a otros lo tienes que hacer cumplir también. Porque, por ejemplo, en el caso que ahora mencionas, Ramón, de lo de las canastas colgantes, Spanish Basketball Academy juega en un campo con canastas colgantes. Y eso está claramente especificado que no se puede en esta liga. Entonces, es ahí donde hay que ponerse duro, que quizás hay equipos que se tienen que bajar del carro. Bueno, pero si queremos tomar en serio la liga y la profesionalización, tienes que tener unos requisitos claros y aquí viene el que los pueda cumplir. Claro, es que a mí me toca un euromillón de esos de 400 millones de euros. Y digo, voy a ir con mis colegas, voy a comprar una plaza en Leporo a un equipo que se vaya a hundir y nos montamos un equipo en Leporo y jugamos aquí en el patio del colegio de aquí al lado. Y como tengo dinero ya pagaré multas. Claro, no se puede. Eso es sin sentido. Claro. Sí, es un sinsentido. Flaco favor hace estas cosas a la competición, a una competición que ya de por sí tampoco es que sea especialmente atractiva para mucha gente. O sea, que en la mayoría de los pabellones no hay mucha gente viendo a los equipos, pero es que si aún encima de que no hay mucha gente viendo a los equipos ocurren estas cosas, pues es que todavía va a ser es que esto es un pan para el hambre para mañana. O sea, si eres capaz de vender un producto y profesionalizar un producto, pues el producto acabará llegando. Y sobre todo porque es la misma competición, Leporo que Le Plata. Entonces, la misma competición, quiero decir, que está dirigida por la misma entidad. Entonces, si al final estás creando una competencia real en la Le Plata, cuando esos equipos accedan a la Leporo, van a ascender en muchas mejores condiciones y van a ascender ya equipos profesionalizados. Y no a veces que nos encontramos equipos, pues eso, como Molina, con todo el respeto al club, quiero decir que el club hará todo lo que pueda y seguro que no tiene dinero para poder hacer nada más y que irán hasta aquí, no me cabe ninguna duda. Pero es que a lo mejor no pueden estar en Le Plata. Claro, ahí está la clave, que si quieres profesionalizar la liga habrá gente que se va a tener que quedar fuera, y más en una liga como la Le Plata, pero ahí está donde
la FEP se lo tiene que plantear las cosas. Porque luego, claro, esto es lo que dices, repercute luego más arriba. Porque luego te encuentras equipos como, por ejemplo, Morón, el año pasado, que sube a la Leboro y gana un partido 2. Y ahora Sí, mismo sí. la brecha de arriba y abajo en la Leboro es una brecha que cada año se abre más. Y más desde que hay descensos de la ACB. Es una liga que es muchísimo más competitiva de lo que era hace unos años. Entonces, se lo tienen que plantear por el producto de la Le Plata. Además de que la propia FEB y el Consejo Superior de Deportes tampoco hacen un gran favor a esto, porque luego también han financiado con 5 millones de euros la Liga U22. Ujú. Es que, claro, es un todo. Si tú quieres proteger tu producto, tienes que protegerlo por todos los lados. Tiene que le dar 5 millones de euros al Barça y al Madrid para que vayan los juniors dando vueltas por Europa, o sea, por España, o estos equipos, ¿no? Quizás inviértelo más infraestructura de liga, no sé. No hablo solo de Le Plata, ¿eh? Hablo en todas las ligas LED. Me Sí, parece que sí. la FED tiene que mejorar sus competiciones y profesionalizarlas más. Con la Leboro se están acercando, pero al resto les falta. Sí, sí, bueno, el ejemplo es la Liga Femenina, que ellos la comparan con la CB. Tal Y cual. pues bueno, No, pues pues la comparan ellos con la CB. Claro. La quieras comparar con ACB, pero no es la ACB. Ya está. Claro. Punto. Bueno, chicos, pues interesante el programa de hoy con todas estas cosas y reivindicaciones que de vez en cuando pues también son necesarias e imprescindibles. Willy, has estado muy callado hablando de segunda fe. No, bueno, a ver, comparto la opinión vuestra, es que es normal. Es decir, si tú quieres dignificar la categoría, no se debería permitir este tipo de situaciones. Todas las que habéis comentado, tanto problemas por goteras, como y tenerte que ir a jugar a un colegio o donde fueran, como pues canastas que no están permitidas, ¿no? De las colgantes. Está claro. Pero bueno, al final entiendo que los clubs tienen sus limitaciones para conseguir, económicas, por supuesto, para conseguir pabellones y no siempre es posible. Entonces, al final, todo esto se resume en un problema económico. No creo que nadie elija un pabellón que no esté admitido porque sí. Entiendo que es que no tiene otra opción. Y claro, que llegue el dinero, ya no sé si público, privado, me da igual, no vamos a entrar en ello. A los clubes es difícil, es muy difícil. Mantener un club como CBZ o Peñas en segunda fe, pues cuando un día hablemos de presupuestos, veremos que no es nada fácil conseguir esos miles y miles de euros necesarios para poder competir y pagar a tus jugadores, pagar tus compromisos, los desplazamientos, el alquiler de los campos, etcétera, ¿no? Que no son baratos, por cierto, los campos, los estadios, los campos públicos no son, bueno, los públicos ni los privados no son baratos. Simplemente la apertura de un campo como el siglo XXI o el de Huesca vale un dineral en cuanto a personal, limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que Pues, ya podríamos hablar de todo ello. pues te recojo el guante, Willy, porque me parece muy interesante que un día hagamos un monográfico con datos, o sea, que saquemos datos de Huesca y de Zaragoza, en Zaragoza de los dos equipos y en Huesca y también de los Sebas y veamos también cuánto cuesta tener un equipo en EVA, cuánto cuesta en Liga Femenina 2, en Challenge, en Liga Femenina, en Le Plata, en Le Boro, en ACB, porque al final, claro, ¿cuánto cuesta? Tú puedes llevarte un equipo con 100.000 euros, pero claro, eso no es lo que vale en realidad. Tú puedes subir con tu equipo de EVA y bajar al año siguiente y decir has estado en Le Plata, pero no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de que vamos a hacer un equipo, ¿no? Bueno, otro día te recojo el guante, Willy. Otro día planteamos esto que además puede ser súper interesante. De momento, hoy se acaba el programa, no hay tiempo para más. Nos hemos vuelto a pasar un poquito, esta vez no demasiado. Bueno, déjame hacer un inciso nada más. Sí, venga. Que CBZ, bueno, consigue ganar un partido con cambio de entrenador, entrenador interino como Toño Martín, pero bueno, que saca un partido adelante a pesar de todos estos inconvenientes tras la prórroga y que, bueno, que no sé hasta dónde llegará su progresión. La semana que viene no hay liga, la siguiente viene creo que Gandía, quien nos ganó de 2 en un buen partido de ida. Vamos a ver qué somos capaces de hacer aquí en Zaragoza. Y que, bueno, que la trayectoria no está siendo todo lo buena que nos gustaría, pero no es mala.
yo creo que están cuajando ya ciertos jugadores y vamos a ver qué sorpresa nos depara el futuro deportivo. Ya hablamos ya de deportivo nada más. Bueno, chicos, gracias a vosotros tres por estar aquí hasta último momento. Gracias a todos los del chat que nos estáis siguiendo en directo y gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo y habéis dejado de seguir el programa para escucharlo el próximo día. Ya sabéis que está disponible en todas las plataformas de streaming. Así que nada, nos vemos el martes que viene a las 9:30, más Básquet Aragonés, con el resumen de todos los partidos y, bueno, pues a lo mejor vamos lanzando alguna cosita que seguro que os gusta. Así que bueno, nos vemos el martes que viene a las 9:30. Buenas noches a todos. Gracias. Chao, chao.